la madrugada, corazón que se escapa, no lo quieras. Todas las mañanas se siente la verdadera música. Desde las calles argentinas hasta los rincones más remotos. El rock nacional es el latido de una nación. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Estación de primavera 2023. Muy buenos días a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, nosotros aquí ya dispuestos, acomodados, a acompañarlos hasta las 9 de la mañana en la otra gestión, con algunos minutitos de demora, es cierto, pero teníamos algún inconveniente con un cable. Con un cablecito, ¿viste? Entre tantos cables, y sí, pero gracias a la inmediata acción de Juli y Brian pudimos repararlo, ¿eh? Y aquí estamos, como te decía, dispuestos a acompañarlos hasta las 9 de la mañana. Estamos en Radio Nuevo Día 100.9 y también estamos en vivo a través de FM Activa 94.1 en Perito Moreno. ¿Cómo estás, Karina Taverne? Buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Buen día, gente, bienvenidos a la otra gestión. Hoy me saludaste con nombre y apellido y no dijiste venga, así que me siento rara. ¿Viste cuando estás acostumbrado? Venga, sí, estaba buscando la lucecita. Sí, me rara fue la presentación, no me gustó para nada. Estás medio serio. Estaba buscando la lucecita, porque el micrófono tiene una lucecita que tiene que darme... No, pero estaba saliendo perfecto. Perfecto, ¿no? Sí, chateando acá con Federico también, todo bien, me dice acá en Perito, una linda jornada. Bueno. Cielo absolutamente despejado, un día peronista, dice Federico. Oh. Muy bien. Acota algo más también, pero no lo voy a decir. Pero no viene el caso, no importa. Cielo absolutamente diáfano en la capital arqueológica de la provincia de Santa Cruz, acá nubladito. Acá todo lo contrario. Está muy gris esta mañana en Río Gallegos, bastante fresquita también. Parece que tiene ganas de llover, no sé, está totalmente cubierto el cielo, pero nosotros estamos acá en esta mitad de semana, día sándwich, así que contentos de compartir
una nueva jornada con todos ustedes. Miércoles 11 de octubre. Ay, sí. ¿Cómo sí. te estás preparando? Ay, hoy pensé que Ese en un siempre. momento dudé si iba a poder venir ¿Por qué? esta mañana Ah, a las por el 5. dolorcito que tenías. Sí, sí. No Estaba digo, ahí, pero- ay, Dios. Bueno, estamos acá bien. No por digo, ¿cómo te suerte. estás preparando? Mañana tu cumpleaños. Hoy es el último día del año del cincuentenario. Sí, ¿No? llego a una edad que también tenía muchas ganas, tengo muchas ganas de cumplir, porque para Sí. mí es la mitad más uno. Es cierto. 51, que cumplo mañana, bueno, la mitad más uno. Así que Buena no interpretación. no le cierro las cuentas ahora. A ver. La mitad más uno, como Boquita. Claro, mañana tendría que venir con la camiseta de Boca. Bueno, mejor no recordar el partido de anoche. Miremos para adelante, que seguramente va a ser mucho mejor. Ahora yo pensé que ya lo había visto todo, ¿no? En el ambiente futbolero, hinchas de River festejando los goles de Belgrano. ¿Cómo gritaba ¿Podés creerlo? Marcelo Zacarías? ¿Podés creerlo? Esperaba las pausas del noticiero, Belgrano. entre nota y nota, y a los gritos, pero a los Recordemos gritos. que Belgrano fue el que los mandó a la B. Claro, sí, se ve que no tiene memoria. Se ve, no, Está bueno para la política No, pero también. debe ser la edad también. Ay, Dios. Estaba conduciendo, es el conductor del noticiero de Canal 9, por si no lo saben. Claro, y los cortes. Un todos amigo, apurados. pero bueno, hay que... Nosotros estábamos en la oficina del noticiero, que queda unos cuantos metros, Ujú. ¿no? Y escuchábamos los gritos de los goles. ¿Viste? Sí. Dijimos, ¿qué pasó? ¿Se olvidó? No, bueno, como Claro. buena gallina estaba gritando los goles de Belgrano, el Pensé equipo que que nos lo mandó a la había- B. pensé que lo había visto todo, pero no. No, No deja de sorprenderme. Creo que se equivocó. Totalmente. sí, Brian, sí. 5 grados 9 la temperatura en Río Gallegos, la sensación térmica 2 décimas de grado sobre cero, viento del sudoeste a 44 kilómetros en la hora, humedad 58%, presión 1014 decimal 6 hectopascal. Se estima que la máxima hoy llegue a los 9 grados centígrados y esta jornada se caracterizará durante la mañana y durante la tarde por el viento que tendremos. Por la noche el cielo mayormente nublado y hay una alerta para aquí, para Río Gallegos, para el sur de la provincia de Santa Cruz, en realidad por viento, y para la mañana y para la tarde de hoy miércoles. El área será afectada por vientos del sudoeste con velocidades entre 30 y 50 kilómetros con ráfagas que pueden superar los 80. Bueno, Bien. estas características para el Servicio Meteorológico Nacional es una alerta amarillo. Ah, pero vos sabés que ahora que lo mencionas, el lunes cuando hablamos con Nelly Sí. Wenchur, pronosticadora del Servicio Meteorológico, ¿Qué dijo? nos decía que el lunes, ese día que estaba feo, horrible, que había mucho viento, el lunes y hoy, el miércoles, iban a ser... Los más ventosos. Exactamente. La escuché, cierto. Sí. En este caso, bueno, para el sur de Santa Cruz, destacando la zona oeste, esta es la zona costera, hasta La Esperanza, ponele Sí. centro de Santa Cruz, Ujú. para acá, localidades Piedra Buena, Puerto Santa Cruz, Puerto San Julián, también Río Gallegos, son las que estarían afectadas por este fenómeno. Insisto, alerta amarillo, pero bueno, nada a lo que no estemos acostumbrados por estas épocas. No, claro. Lo que sí llama la atención es que se presente a modo de alerta, ¿no? Ujú. Intensidades, insisto, habituales para esta época, 30, 50 kilómetros, o sea, nada. Y las ráfagas pueden superar los 80. Bueno, por eso debe ser, seguramente, la velocidad de las ráfagas. Bien, ¿qué más teníamos para comentarles? Vamos a los auspiciantes. ¿Querés anticipar con quién vamos a estar hablando dentro de unos minutos nada más? ¿Te Sí, parece? exactamente. Vamos a hablar con
el doctor Matías Solano, en unos minutos nada más, representa a un sector que estuvo en vilo respecto de qué es lo que iba a decidir la Cámara de Diputados de la Nación sobre la bendita ley de alquileres, ¿no? Que tanto preocupa desde distintos lugares a los que alquilan y a los que tienen sus propiedades en alquiler. Bueno, finalmente, en una sesión muy extensa, diputados aprobó la ley de alquileres que propiciaba el oficialismo. Claro, y la que vino del Senado. Del Senado. Había estado en Recordemos diputados. que, claro, salió de diputados con media sanción, pero en senadores se modificó plenamente, se modificó. Claro, de diputados había salido, digamos, más que nada el proyecto de la oposición, Claro, de Juntos por el Cambio. favoreciendo más que nada al propietario. Exactamente. Porque bajaba la renovación a 2 años y bajaba también la actualización del precio a 4 meses. Ahora, bueno, se va a mantener tal cual lo exige la ley de hoy, la actualización en 3 años. Y respecto a la ley de hoy, se baja la actualización de 1 año a 6 meses. A 6 meses. Cada 6 meses se produce esa variación. Bien, Se va a tenemos producir la entonces variación. modificación de ley de alquileres. Vamos a estar hablando con Matías Solano, como bien vos lo dijiste, en Muy bien. algunos minutos nada más. Pero antes... Sí, vamos a tener una comunicación telefónica dentro de unos minutos. Nada más ya le vamos a pasar los teléfonos a nuestro comandante con un colega de la ciudad de Villa Carlos Paz, ¿no? Allí en la provincia de Córdoba. Ayer vimos imágenes tremendas, dantescas, producto de la irresponsabilidad de un inconsciente que quiso prender un fueguito para hacerse un café, aparentemente, y desató una tragedia. El incendio que se dio en las sierras cordobesas llegó a la parte poblada de Córdoba, casas afectadas de manera total, de manera parcial. Bueno, el incendio, las imágenes que veíamos de Villa Carlos Paz eran tremendas. Anoche lo veía en una imagen en TN, un papá y un nene que no habrá tenido más de 10 años. El nene tenía que irse, estaba acercándose el fuego. El nene con su papá lloraba de una manera tan desconsolada que nos preguntamos, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿Qué parte no entendemos cuando te recomiendan que no tenés que hacer fuego por la sequía? Tenían 40 grados de calor ayer. Y producto de eso, de una acción totalmente irresponsable. Piensan que lo van a controlar. Se trata de Ulises Zárate. Zárate con X. Con sí. X. Tiene 27 años. Le dijo a la policía que prendió una fogata para hacer café y que con el viento perdió el control de las llamas. Un inconsciente, por no Bien, decir otra vamos a cosa. estar abordando desde allá, desde Villa Carlos Paz, con un colega que gentilmente va a estar hablando con nosotros. Vamos a saludar a nuestros auspiciantes porque venimos demoraditos. Dale, vamos. Sandín Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL. Titan, un hostel único en el Calafate, tiene una vista privilegiada del lago argentino. Es un lugar ideal para recordar todas las experiencias, todas las vivencias del día. Podés compartir un asado en el quincho, podés compartir el desayuno o el almuerzo en la terraza. Y hay promociones especiales para este fin de semana que viene el turismo nacional. Después te las vamos a estar comentando, te las vamos a estar reiterando en el caso que tengas un programa con los amigos, con la familia, con el grupo que anda atrás del auto.
del taller, con ese grupito, con los que te Argentina de mañana, una buena propuesta, mañana Argentina-Paraguay. A partir a las 20 horas, ¿no? A las 8 de la noche. Así que también una linda propuesta para ir a mirar el partido de Argentina, ahí, instancia eliminatoria del próximo Mundial. Y a propósito de Calafate, recordá que tenemos esta invitación para hacerte. Llega a El Calafate el turismo nacional. 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. El Calafate te espera este fin de semana. Por primera vez viene el turismo nacional a la villa turística. Y a propósito, para que no te pierdas esta posibilidad, tenemos para sortear aquí en la otra gestión y en Arriba del Día también, la mañana del diario de la radio Nuevo Día, tenemos para sortear 5 entradas generales y 2 entradas exclusivas a boxes para este fin de semana. Es muy simple participar, tenés que dejarnos en la fanpage de la otra gestión, buscarnos, y ahí nos dejas tu nombre, tus 3 últimos números del DNI, por supuesto, para identificarte. Tenés que darle me gusta a la fanpage de la otra gestión y tenés que compartir la publicación, por supuesto. Y mañana jueves, en el pase, vamos a hacer el sorteo. 5 entradas generales y 2 exclusivas a boxes. Perfecto, así que para participar, nosotros ahora en el posteo que tenemos en la otra gestión, donde está saliendo al aire el programa, les vamos a dejar también el link para que puedan participar de las entradas, del sorteo de las entradas. Se meten al Facebook de la otra gestión y ahí se pueden anotar. Hay gente participando ya. Bueno, dale, se tienen que anotar 5 entradas para boxes, así Claro. que ahí tenemos 5 ganadores. No, 2 para boxes. Ah, perdón. 5 generales, y 2 para boxes. Así es. Bien, y también vamos a agradecer a otro de nuestros auspiciantes por acompañarnos todos los días. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebaderos, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad e higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. Recordad también que IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales con productos aprobados para la cadena alimenticia, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transporte de sustancias alimenticias. En todos los casos se emite el correspondiente certificado de trabajo. Para solicitar estos servicios, llama al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Muchas gracias a nuestros auspiciantes y los invitamos a, si quieren formar parte de la otra gestión, se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos un poquito demorados. 8 de la mañana, 28 minutos en todo el país. Bien, tengo aquí un comunicado que ha emitido en la tarde de ayer desde prensa
del candidato a concejal radical Pedro Bringas. Fue discriminado ayer por la mañana. ¿Qué pasó? Porque funcionarios del intendente Pablo Grasso le negaron el acceso a oficinas municipales. Los candidatos a concejales del Zulema por Río Gallegos, encabezados por Pedro Bringas, manifestaron su enérgico repudio a la actitud de algunos directores y también jefes de áreas del municipio que le prohibieron el acceso al candidato a concejal Pedro Bringas, a quien lo hemos tenido Claro. aquí en nuestros estudios. También fue candidato a diputado por el pueblo. Bien, le imposibilitaron el acceso al juzgado de faltas y también en el corralón municipal ubicado allí en la calle Asturias. El comunicado dice que es importante recordar que en plena campaña electoral se ha podido hacer sus respectivas propuestas. En este sentido, Pedro Bringas es un referente radical que acompaña la lista que encabeza José Daniel Álvarez a nivel local. Dijo: lamentablemente nos encontramos con una actitud gravísima, antidemocrática e inmadura por parte del intendente Pablo Grasso, quien dio la orden a los directivos y a algunos empleados de estas áreas de negarle el ingreso a nuestros candidatos. Por último, los candidatos a concejales Pedro Bringas, Roxana Gulló, quien lo acompaña en la lista en segundo lugar, Roxana, y también Guillermo Basualto, solicitaron al intendente y sus funcionarios que se dé marcha atrás con estas conductas que solo retrasan y va contra las instituciones de la democracia, ejerciendo su total autoritarismo, subestimando así a los trabajadores municipales y al electorado en general, creyendo que de esta manera puede persuadirlos políticamente para que no se difundan las graves falencias de cada sector. De igual manera, los candidatos de este Zulema nos volveremos a acercar a estos lugares con el fin de charlar mano a mano con los trabajadores y que puedan escuchar nuestras propuestas, manifestaron los candidatos de la lista que encabeza Pedro Bringas ante esta situación. Mirá vos, eso les pasó, no los dejaron pasar. ¿Sabrá el intendente de esto? No, lo que está diciendo este fueron comunicador, otros funcionarios, ¿no? No, pero que la línea vino de arriba. Que el propio Pablo Grasso fue el que bajó línea para impedirles el ingreso a ellos. O sea, como que la orden expresa fue del propio intendente de Río Gallegos. Mirá vos. Bueno, no corresponde, no se hace eso. Además, Pedro Bringas, jubilado municipal. Claro, es empleado municipal, ¿no? Por supuesto, sí, claro. Imagínate si conoce a los trabajadores municipales. No suman, esto me hace acordar, ¿te acuerdas cuando en la campaña anterior que estaban también repartiendo volantes y folletos Daniel Gardonio y Gabriela Mestelán en el predio del boxing en oportunidad de un evento, de uno de los eventos multitudinarios y le dijeron que no podían lo hacer contó eso? así como al pasar Daniel Gardonio en una entrevista que le hicieron los chicos acá en Arriba al Día, pero la verdad es que daba para denunciarlo, porque en un evento público que te prohíban volantear y la persona que se lo dijo ajena absolutamente a todo, no, porque esto lo organiza Pablo Grasso, entonces usted acá no puede venir a entregar volantes. Claro, ¿Y tiene por que ver? qué? Si es ¿Qué un lugar tiene que público. ver? Es un lugar público. Exactamente. Lo organice quien lo organice. Sí, obviamente. Claro, optaron por no denunciarlo. Sí lo charlaron acá en una de las visitas que les hizo, pero lo vi muy grave, una situación muy grave. Exactamente. Bueno, y esto también esto es algo parecido, pero esto es distinto porque la bajada de línea vino directamente de Pablo Grasso, o sea, el que dio la orden, según lo que dice Pedro Bringas, ¿no? Fue el propio intendente. Vamos a estar hablando seguramente mañana
pidiéndole una reflexión al respecto y a ver cómo evoluciona esta situación. Bien, cambiamos de tema y vos nos anticipabas esto que había sucedido, lo contábamos recién, anoche en una sesión muy extensa, fue de algo así como 17 horas en la Cámara de Diputados de la Nación. A ver, ahí está. Quedó prendido. Así que sobre este tema vamos a hablar ahora, vamos a invertir los roles, vamos a hablar con el doctor Matías Solano, que ya está esperando que nos comuniquemos con él, y vamos a hablar de esta modificación de la ley de alquileres, que aprobó ayer la Cámara de, ya lo tienen, la Cámara de Diputados de la Nación. Así que está el doctor Matías Solano esperando que lo llamemos. Vamos a hablar justamente de este tema, con este nuevo régimen que comienza a regir en la República Argentina y que tan preocupado tenía a un realmente muy vasto sector de la sociedad. Está ya en línea el doctor. Bien. Yo le estaba pasando el link del streaming al doctor Matías Solano, pero bueno, no sabía que ya lo teníamos aquí en el teléfono. Bien, lo acaba de comentar Cari, lo dijimos cuando empezamos. Imagino que esta sesión, ¿sabes a qué hora se votó? En diputados, ¿a qué hora se convirtió en ley este proyecto de reforma de alquileres? A las 5:11 de la madrugada. Claro. Y yo imagino al doctor Matías Solano con el interés que siempre demostró en este tema, mirando toda la sesión, así que prácticamente sin dormir. Doctor, buen día, ¿cómo está? Karina Taberna, Claudio Lobo, lo estamos saludando. Hola Karina, hola Claudio, ¿cómo están? Buenos días. Gracias. Bueno, no, lamentablemente no llegué, no llegué a verlo en vivo y en directo. No, tremenda, fue intensísima, 17 horas así de debate. Que, te enteraste hoy a la mañana, entonces, hace un ratito. Bueno, ¿y lo estarás celebrando? Porque, bueno, va en el sentido que estaban impulsando los inquilinos, ¿no? Sí, estamos por un lado tranquilos ahora. Y por otro lado, sí, contentos porque se logró frenar el avance brutal que venía del mercado inmobiliario, acompañado por los libertarios y Juntos por el Cambio, que hay que decirlo porque si no parece que las cosas suceden mágicamente. Hay un sector político que se posicionó claramente en favor de los inquilinos y de las inquilinas, que frente de todo Unión por la Patria, con algunos que se han sumado a esto, la izquierda, y que está bueno que la gente sepa esto, porque a la hora de votar hay que tener en cuenta qué piensa cada uno y cómo votan sus representantes en la Cámara de Diputados y Senadores. Pero bueno, lo importante es que se aprobó el proyecto que sostiene básicamente la ley de alquileres tal como está, con algunas mejoras incluso, porque ahora vamos a tener un índice que va a ser un poco más bajo que el que está actualmente. Se prohíbe expresamente la publicación y el alquiler en moneda que no sea de curso legal, o sea, se prohíbe el alquiler en dólares, básicamente, y cualquier otra moneda. Se sostiene la prohibición de cobrar meses adelantados, que era otra cuestión que se quería introducir, que nos pudieran cobrar un año por adelantado para ingresar en alquiler, bueno, eso tampoco se puede hacer. Así que bueno, estamos bastante más aliviados que ayer, porque había una probabilidad cierta de que se aprobara el otro proyecto, que iba a ser directamente criminal para las familias de inquilinos. Claro, un año adelantado, sí, estaban cobrando un año adelantado, no es el famoso un mes de adelanto en concepto de depósito en garantía, es un año adelantado estaban cobrando. No, un año adelantado permitía el proyecto que al final no se aprobó por suerte. Está bien. Permitía que se cobrara no solo un año, podían ser 2 o 3 años, digo, no. Levantaba la prohibición esta de cobrar más de un mes. Bien. Hoy por hoy, con la ley vigente y con la nueva, que se va a aprobar ahora, sigue estando vedada la posibilidad de cobrar más de un mes de alquiler de adelante.
Claro, Está bien. lo que han logrado el sector de los propietarios es la actualización que antes se hacía cada un año. Ahora la ley que se aprobó recién hace un par de horas posibilita la actualización cada 6 meses, semestralmente. Exactamente, es la única modificación sustancial, pero también se modifica el índice, y ya no es el índice RELI, el índice que publica el Banco Central, sino que es el índice casa propia, que toma el promedio más bajo entre la inflación y los salarios. Así que en el contexto actual se va a tomar la variación salarial del último año para calcular para calcular el aumento del alquiler. O sea, un Así promedio que ahí entre salario e inflación. Claro. O sea, más abajo de la inflación siempre. No va a ser un promedio. A ver. Lo que hace este índice es comparar qué fue más alto, si la inflación o los salarios, y toma lo más bajo. Entonces va a ser Ajá. los salarios. Por eso nosotros decimos, para simplificar todo, Siempre los salarios. que se va a tomar, Sí. que se va a tomar sobre los salarios, porque Claro. Claro, sería raro que suceda otra cosa. claro. Así que se va a tomar el índice salarial para el aumento. Entonces va a ser un índice menor, pero va a ser cada 6 meses. Así Claro. que en la suma puede que termine resultando un poco más caro Ujú. o no, Claro. depende. Pero bueno, ha sido un gran logro porque Claro. creo que sin la intervención de todas las organizaciones inquilinas en el país que salimos a plantear y a decir lo que estaba sucediendo, yo creo que hubiera avanzado el proyecto que se aprobó en diputado y hoy tendríamos por ahí una ley que permitiría esto que te decía, aumento sin ningún índice, cada 4 meses, Claro. meses por adelantado, en dólares, bueno, un Bien. desastre total Ujú. que por suerte ya no va a suceder. Ahora hay que esperar que esto se promulgue por el Ejecutivo, mientras ¿Y tanto eso sigue cuánto vigente puede- la ley que tenemos desde hace 3 años. ¿Cuánto puede demorar eso? Porque tiene que estar publicado, digamos, en el boletín oficial y articularse todo. ¿Qué tiempo se puede demorar? ¿Puede ser más de un mes? Como poder puede ser, yo creo que en este contexto lo van a hacer rápido. Ojalá. Esperemos Sí. que en el Ujú. próximo día esté ya promulgada para terminar con la incertidumbre y la especulación y que empiecen a regularizarse, digamos, las relaciones de alquiler, que hoy estamos en una Bien. situación muy compleja. Matías, Perfecto. vuelvo a este índice de actualización por salario. ¿Es un índice que se saca en promedio, que lo exhibe algún organismo, o es de acuerdo al índice de actualización propio de cada uno de los inquilinos? ¿Cómo se obtiene ese índice? No, este es un índice que elabora el INDEC y que Bien. lo publica el INDEC. Después Perfecto. ya nosotros vamos a estar difundiendo bien, Bien. dónde mirar y cómo hacer la Perfecto. cuenta, etcétera, porque si no después se presta a abusos y te dicen que es esto, que es aquello y te cobran de más siempre. Bien, una de las Ya vamos a publicar. sí, perfecto. Una de las consecuencias que ya se está avisando es que, como va, digamos, en detrimento de los propietarios, puede que proliferen las denominadas propiedades ociosas, o sea, departamentos que al propietario no le convenga alquilarlos. Mira, por lo que dijeron los mismos representantes de los rentistas ante la Cámara de Senadores, mientras estamos nosotros ahí escuchando, es que ellos han retirado la oferta para provocar la modificación o derogación, en realidad hablaban de la derogación, de la ley de alquileres. Como que fue toda una cuestión organizada para voltear la ley de alquileres. Ahora ya la ley va a seguir vigente, Sí, así que esperamos que una buena parte se cese, digamos, la especulación, claro, y después nosotros vamos a seguir exigiendo al gobierno nacional y a todos los gobiernos que se trabaje para evitar estas maniobras, claro. porque si no, la situación, digo, no es que ahora ya está, estamos todo bien y mañana estamos Claro. se solucionó para siempre el problema de los inquilinos, no, Ujú. tenemos ahora la ley que ya teníamos y ahora tenemos que seguir trabajando para avanzar en regular el precio de los alquileres, en regular la vivienda ociosa, como decías vos, Ujú. regular la carga positiva, la comisión inmobiliaria. Hay un montón de cosas sobre las que estoy trabajando y no es que ya se terminó la cuestión. Claro. Pero seguir teniendo el piso desde el cual empezar a exigir otras cuestiones que hacen falta. Claro. Si no, no, Claro. Matías, en todos los casos, ¿esta ley se cumple o hay alguna manera, algún artilugio de algún propietario, de algún dueño de inmobiliaria de querer evadirla y poner reglas propias, como suele ocurrir?
Sí, eso permanentemente ocurre, Ujú. que tratan de eludir la ley haciendo contratos truchos o sin hacer contratos, miles de maniobras, pero tenemos una ley que es de orden público y una ley que es obligatoria, hagan lo que hagan los propietarios, hagan lo que hagan los rentistas, digo, por más que hagan contratos de 1 año, de 2 años, y como se les ocurra armar, siempre va a estar primero lo que dice la ley. Claro. Entonces por eso estamos nosotros trabajando con las inquilinas y los inquilinos Ujú. en acompañarlos para hacer cumplir la ley. Claro. Ujú. Ante un caso de Es esta lo que nos queda, situación, mientras claro, ¿dónde se puede denunciar un atropello de estas características? y como un lugar para denunciar no hay. Los que estamos somos nosotros nomás Ajá. como organizaciones inquilinas, Claro. tratando de acompañar, asesorar y bueno, ver los mecanismos para defender los derechos de las familias que alquilan. Oficina del Estado donde ir a denunciar no existe. Bien. En nuestra provincia no hay por lo menos. Bien, agradecemos mucho que nos hayas atendido a esta hora, Matías. Un abrazo grande y gracias, bueno, por ponernos en tema. Y bueno, felicitaciones, porque sabemos que en todo este proceso incluso hasta fue a exponer en la comisión correspondiente en el Senado de la Nación. Así que sabemos del compromiso con que abordó esta ley. Gracias, Matías. Sí, muchas gracias a ustedes y sí, agradecido y contentos también de que haya por lo menos un buen sector político que ha entendido lo que fuimos a explicarles ahí. Perfecto. Así que gracias a ustedes y a disposición para cuando gusten. Muchas gracias, gracias. Bien, el doctor Matías Solano, él, un referente de inquilinos, la Asociación de Inquilinos de Santa Cruz, ¿verdad? Así es. Bien, comentándonos respecto de la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, hoy a las 5:10 de la mañana, hace un ratito. ¿no? Hace nada, hace nada. 4 horas, convirtió en ley 128 votos contra 114. Sí, estuvieron ahí. 128 contra 114. El proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado e impulsados por el Frente de Todos. Sí, hay que decirlo, No, por exactamente. supuesto, Hay que obviamente, por supuesto. La propuesta de Juntos por el Cambio realmente era muy perjudicial para los inquilinos. Claro, y favorecía, por supuesto, al sector de los propietarios. Obviamente está a la luz de todos y hay que decirlo también, para ver quién defiende a quién en este caso. Sí, exactamente. Bueno, al menos un poco de tranquilidad para la gente que alquila, un poco, porque como estamos con estos niveles de inflación, con un dólar que no deja de aumentar su valor, con todos los coletazos que eso trae para nosotros en nuestra economía diaria, nuestra economía doméstica, bueno, al menos esto les da un mínimo de tranquilidad, ¿no? Bueno, mientras tanto, seguir luchando contra la inflación diaria, contra todo, que todo sufre, todos los precios, y que nuestro salario va en tortuga y los precios van en Fórmula 1. Y lo que Así, ni el hablar. de alquileres, bueno, es una necesidad básica, tener una vivienda, eso elemental. Tremendo. Acceder ya a un alquiler a un contrato. Por supuesto. Ya es muy difícil, muy difícil. Y el atropello que hay por parte de los propietarios, no todos. No, claro, no. No todos, por supuesto. supuesto. Porque hay una gran mayoría incluso que se adapta a la ley, ¿vale? Pero hay otros que cuando se les ocurre, te aumentan Cambian el las reglas alquiler de a juego. partir del mes que viene. Y si no te gusta, bueno, te doy 30 días para que te ir. vayas. Sí. ¿Para Bueno, qué lo hay un estamos- contrato? ¿Para qué hay una ley? Esto es habitual. Es diario. Nosotros Es diario. lo estamos viviendo con una compañera nuestra de trabajo, no importa quién, porque bueno, ella no lo hizo público, así que no lo vamos a hacer público nosotros. Pero vemos cómo está padeciendo Claro. esta situación con la persona que le alquila, y el día que ella iba a ir a pagar su alquiler, le salió que le tenía que pagar, no sé, Claro. 30.000 pesos más o 20.000 pesos más que lo habían pautado,
que eso iba a correr a partir del mes de diciembre. Y ¿no? ante la Un necesidad, ante la necesidad básica de tener un techo, obviamente el que lleva las de perder es el inquilino, por supuesto. Por supuesto. Y bueno, y si no te gusta, Te vas, te vas. por supuesto. Si no te gusta, te vas, porque En acá 30 días te vas. acá el dueño del departamento soy yo. Claro. Y yo, Y yo Acá hay pongo un las contrato, reglas. incluso la ley anterior establecía una renovación cada un año. Sí. Ahora va a tener que ser cada 6 meses. A ver, que no te quiera venir el dueño de un departamento, como hay otros también que te dicen, no, yo lo actualizo cada 4 meses. Porque sí, es así. No, pará un poquito. El problema es que probablemente siempre encuentres algún inquilino que está dispuesto a rendirse a los requerimientos ilegales de un propietario. Ese es el tema. Entonces, Bien. con eso se especula también. Si no te sirven mis reglas que las pongo yo, correte que voy a conseguir a otro. Bueno, pero esperemos que ayude esto, ¿no? Ojalá que sí sea. Queríamos contarles y compartir con ustedes un tema que nos enterábamos ayer, que sucedió en la localidad de Las Heras y que está reflejado hoy también en el diario Nuevo Día. Hablamos que instalaron a principios, si no recuerdo mal, a principios del mes de octubre, una especie de estatua, monumento al Tehuelche en la localidad de Las Heras, ¿no? Y ayer ese monumento se vino abajo. Así ¿Nos es. querés hacer una síntesis Sí, de lo que dice- pasó, según nos cuenta Nuevo Día, y lo complementamos? Esto ocurrió en Las Heras, se derrumbó el monumento al Tehuelche. Y hay un operario municipal con lesiones graves. Había sido inaugurado el viernes, o sea, la semana pasada. El 6 creo que fue. Sí. Y se estaba culminando el trabajo de hormigonado en la jornada de ayer, cuando se dio este monumento. El joven trabajador pasó por quirófano y son múltiples las lesiones que tiene. Esto fue el pasado 6 de octubre, cuando se inauguró en la rotonda de acceso a la localidad de Las Heras. Rotonda de acceso, o sea, cuando ingresás desde la localidad de Pico Truncado. Ahí está ubicado ese monumento, la rotonda de acceso. Esta semana se estaba terminando el trabajo en el monumento y ayer se derrumbó, ocasionando graves lesiones al operario municipal, jovencito, de 19 años, Misael Robles, así se llama. De acuerdo a lo que indicó su tía, que visibilizó esta situación a través de las redes sociales, el joven habría sufrido una hemorragia interna debido a una lesión en el vaso, Sí. en un riñón. Tiene un riñón comprometido y tiene graves lesiones en el rostro, además de diversos traumatismos. El responsable de Obras Públicas del municipio, Gabriel Guaitima, de esa localidad, gestionada por el intendente José María Carambia, realizó declaraciones a un medio periodístico, al periódico Las Heras, explicando lo que se conoce sobre las causas que generaron el derrumbe de ese monumento. Dijo, se estaba terminando el montaje, ya estaba lo que nos habían pedido, lo que hicieron la obra de arte y demás. Bueno, explicó esta situación. El tema, la realidad es que hay un operario. ¿En qué condiciones, Cari? Porque sé que ayer a última hora estuviste en contacto con Romina, que es la tía de este joven. De Misael. De Misael, este operario municipal, con lesiones graves, ¿no? ¿En qué estado de salud se encuentra actualmente? Estoy en comunicación en Bien. este preciso momento también con Romina, a quien le quiero agradecer muchísimo, porque anoche estuvimos hablando, como vos decías, y ella estaba en el hospital. Bien. En todo momento fue muy predispuesta, pese a la situación tremenda que les está tocando vivir. Varias cosas para decir respecto de la salud de Misael, de qué pasó, porque si inauguraron el monumento, ¿por qué seguían trabajando en el mismo? Claro. O sea,
estamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Sí. Inaugurar el marco de la campaña, inaugurar cosas que no están terminadas aparentemente. Claro, claro. Inauguraron ese monumento y ayer Misael, que es un jovencito, yo diría es un niño, ¿no? Porque es más chico que nuestros propios hijos, de 19 años, Misael, trabaja en un plan municipal, trabaja para la municipalidad de Las Heras. Y él, junto a otro compañero, estaban haciendo este trabajo que vos nos relatabas en la crónica de Nuevo Día también, nos relatabas, y se desplomó la estructura de este monumento al Tehuelche. En esa caída, por suerte el compañero de Misael estaba unos metros más abajo, pero Misael estaba sobre los hombros de este monumento al Tehuelche, estaba aproximadamente 5 metros de altura. Cae con un golpe muy, muy complicado, muy fuerte. Esto derivó en que fuera llevado al hospital, le sacaron el vaso, lograron salvar sus riñones, pero bueno, ahora hay que esperar que cómo trabajan esos riñones después del golpe, después de la operación quirúrgica, y él tiene fisura en 5 vértebras, además de un traumatismo también de cráneo. Fue muy complicado, él está en terapia intensiva, estaba entubado, en coma inducido, ¿no? Para que pueda soportar también la operación que le tuvieron que extirpar el vaso. Ahora la recomendación es esperar 4 días, ver su evolución y además de esto, una vez que se vea la evolución de Misael, se va a evaluar si se lo puede derivar a un centro de mayor complejidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Él recién le preguntaba a Romina cuál era, digamos, qué es lo que le habían dicho los médicos y demás, y ella nos decía que por el momento está con pronóstico reservado, ya que se esperan que sus riñones reaccionen bien de la operación, porque con el golpe y el daño que se le provocó, estuvo muy complicado sus riñones, que finalmente los pudieron salvar, pero bueno, también estamos haciendo toda la fuerza para que él evolucione de la mejor manera. Ahora, eso en cuanto a la salud, nosotros les contamos, como vos decías, la crónica de lo que sucedió y lo más importante que es, ¿cómo está Misael? El estado de salud del joven, claro. Por supuesto. ¿Qué pasó? Vos sabés que mirabas la página de Municipalidad de Las Heras, sacaron un comunicado, que vergüenza les tendría que dar el comunicado que sacaron. El comunicado estaba referido a que se cayó la estructura del Tehuelche y que estaba en garantía y que van a venir los que lo armaron, los que lo idearon y lo hicieron para poder restablecerlo y trabajar en el mismo. Ni una palabra decía ese posteo sobre la salud de este joven de 19 años que tuvo un accidente laboral. Otra cosa, el intendente de la localidad de Las Heras, José María Carambia, no se acercó al hospital a ver cómo estaba Misael, ni tampoco se comunicó con la familia. Sí mandó a otra gente, habló el funcionario que vos me decís, también sé que se acercó una de las personas que resultó de apellido Jara, electo diputado por el pueblo de allí de la localidad de Las Heras, pero yo no puedo creer que el intendente Carambia no se llegue hasta la clínica o hasta el hospital a interiorizarse. El comunicado de prensa
de ayer de la comunidad de la municipalidad de Las Heras, bueno, tiene la figura del tehuelche, ¿no? Y dice, se informa a la comunidad que durante el proceso final de relleno de hormigón en la escultura del tehuelche, indicado por los creadores de la obra, parte de la estructura cedió. La escultura se encuentra en garantía, o sea, como si a alguien le importara, después de lo que sucedió, qué pasa con esa figura. Es por ello que hemos programado la visita urgente de los responsables técnicos especializados para el próximo fin de semana, quienes se harán cargo de comenzar con las labores de reparación y finalización total de la obra. Agradecemos su atención y colaboración. Municipalidad de Las Heras. Ni una palabra de un chico de 19 años que tiene un plan que gana menos de 150.000 pesos por mes, que no tiene cobertura médica y que estaba peleando por su vida. Y no dijeron una palabra, vergüenza debería darle. Empezando por el intendente de Las Heras, que también es candidato, no se olviden. Ni siquiera lo llamó por teléfono. Y después quisieron arreglar con otros intermediarios, que te ponemos el avión sanitario, te conseguimos, te lo trasladamos al pibe. No, señores, así no se manejan las cosas. Claro, más preocupados por la garantía del monumento que por el estado de salud del... En este caso, el monumento tiene que pasar a segundo plano. Y bueno, preocupémonos por sacar adelante. Si me dicen de manera urgente lo del monumento, no dicen una palabra de la salud de un pibe de 19 años. No, sí, Carambia tiene esas cosas. Bueno, ayer hablábamos que un hermano lo está denunciando también por una denuncia bastante grave. Esas cosas tiene Carambia que injustificadas absolutamente, ¿eh? Y las declaraciones de el secretario responsable de Obras Públicas, que sí fue el único que se acercó. Dice, algo pasó que todavía no lo sabemos nosotros, tampoco lo saben los técnicos, pero la cosa es que se dio. No. O sea, y bueno, entiendo que esto, vas a poner la cara, entiendo que no sepan qué es lo que sucedió, pero a ver, si hay un obrero, y más es una criatura prácticamente, 19 años, que está colgado a 5 metros de una estatua, un monumento, pongámosle el nombre que sea, no tiene un arnés, no tiene una medida de seguridad, ¿saben qué? No la tenía. No la tenía, claro. No la tenía. Ni tampoco la experiencia intuyo como para realizar ese tipo de labores, ¿no? Dice, aparentemente, debido lo que ocasionó esto es que aparentemente, ¿no? Según dice Guaitima, debido a que se quebraron los tobillos de la figura humana. Y además esto, con lo que empezamos, ¿cómo van a inaugurar este monumento si todavía no está terminado? O sea, si no reúne las condiciones básicas, y cuando decimos básicas priorizamos la integridad física de la gente, que puede ir a acercarse ahí a sacarse una foto abajo del tehuelche, o en un empleado municipal que tiene que ir a realizar algún desempeño, ¿cómo lo van a inaugurar? En principio tiene que estar la zona precintada y bueno, por supuesto que no fue a propósito esto, pero bueno, no se tomaron las medidas de seguridad correspondientes. ¿Y esto cómo se va a inaugurar si todavía no está terminado? Aparentemente le faltaba peso, por lo que entiendo yo, entonces había que rellenarlo con hormigón todavía. Hubo viento el fin de semana, pero bueno, es habitual. Se ve que el viento que hubo el fin de semana ocasionó alguna grieta en este monumento que hizo que colapsara. Claro, que colapsara después, justo cuando estaban trabajando. Pero bueno, viento encima en esa zona ahí. Claro. Todo el corredor de la ruta 43 en el norte de Santa Cruz es muy ventosa. Y sabemos que tenemos que, la zona en la que vivimos, y que tenemos que actuar en consecuencia. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Así que vamos a seguir este tema porque estamos conectados con la familia
de Misael Robles, nos dijiste que era el apellido, ¿no? Y bueno, esperamos que pueda evolucionar de la mejor manera. Pasó la noche, al menos sin novedad, era lo que nos decía hace un ratito nada más Romina, su tía, con quien estamos conectados. Lo mejor para él en esta recuperación. Perfecto, 9 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. En instantes nos vamos a poner en comunicación con esta nota que tenemos pendiente con un colega de la ciudad de Villa Carlos Paz, bueno, para que nos cuenten los incendios que están afectando a la provincia y particularmente a esta zona. La Voz del Interior, diario emblemático de esa provincia, están indicando que el detenido por el foco de Villa Carlos Paz está imputado de incendio culposo. Y la fiscal Jorgelina Gómez de Villa Carlos Paz imputó a Ulises Zárate, de 27 años, por este incendio. El joven que se encuentra detenido es el único acusado de iniciar el fuego en la zona de las 400 viviendas que conecta a Villa Carlos Paz con Cabalango y con Talahuasi, en la región de Punilla. Y ahí ya nos está escuchando nuestro colega Cari. Bueno, vamos en contacto con él. Exactamente, así que le vamos a dar los buenos días y las muchas gracias a Darío Tebay. Él es periodista, colega de Cristal FM 98.9 de Villa Carlos Paz. Darío, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, te estamos saludando desde la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo están? Buen día a toda la gente que nos está preguntando e interesándose por lo que pasa aquí en Córdoba, en el centro este de la provincia. Ayer, y no por una buena noticia, ¿no? No, lamentablemente, y lo veíamos con total tristeza, como argentinos, por supuesto, sí, pero además como santacruceños muchas veces visitando esa hermosa ciudad que es Villa Carlos Paz. ¿Cuál es el cuadro de situación en esta mañana, Darío? Bueno, ha cambiado sustancialmente porque, como estaba anunciado, había un 10% de probabilidad de que lloviera o lloviznara en la madrugada. Esto sucedió finalmente a las 4 de la mañana. Bien. Con una liviana lluvia, pero que por lo menos bajó mucho la temperatura, que además estaba bajando por el viento sur que había rotado en las últimas horas de la tarde-noche y generó que se pudieran controlar estos incendios, que fueron varios focos, hasta 5 focos simultáneos en la región de Cabalango, como decían ustedes, en Ichocruz, Villa Carlos Paz, no en el centro de la ciudad, pero sí en la zona periférica, en el límite entre las comunas del sur, como le decimos acá. Claro. Lo que complicó mucho la situación fue la rotación del viento, ¿no? Que obligaba incluso hasta a evacuar, habían sugerido evacuar a un pueblo entero, ¿no es cierto? Muchísimo. Bueno, en las últimas horas de la noche, la presidenta comunal de Cabalango, justamente, una de las comunas famosas por sus balnearios que tenemos aquí en la zona, está a 15, 16 kilómetros de Villa Carlos Paz, dio la indicación, no da la orden porque no es una zona de emergencia, pero sí dio la indicación a sus vecinos que se mudaran temporalmente hacia Tanti y hacia Estancia Vieja. Ya estaban las organizaciones, estaban el club de abuelos de Tanti, la comuna de Estancia Vieja, ya estaban preparados para recibir a las familias que temporalmente o por la noche podrían haber ido. ¿Por qué? Porque el fuego que pasó por Ichocruz, Carlos Paz y San Antonio de Redondo estaba justamente activo y mucho en la comuna de Cabalango, amenazando algunas casas. Ese movimiento se comenzó a generar de familias en las últimas horas del día y se interrumpió en la madrugada porque ya después fueron controlados. Actualmente están en guardia de cenizas los incendios. Esto no significa que están extinguidos, sino que están controlados, porque el agua no ha sido suficiente como para apagarlos. El cielo ahora está totalmente nublado, una temperatura de 15 grados, así que las condiciones son, les diría, diametralmente opuestas a lo que pasó ayer, con 38 grados de temperatura
así esta tarde, y con 10% de humedad. Una cuestión muy seca que evitaba controlar el fuego. Darío, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Se hizo un relevamiento al respecto? ¿Cuáles fueron las pérdidas materiales únicamente, por suerte, no? Justamente estuvimos recorriendo en el móvil de la radio hace un ratito nada más, ni bien salió el sol, fuimos por la zona. Es desoladora en cuanto a ver la montaña, por ejemplo, de verde o marrón a negro, ¿no? Carbonizado. Los árboles totalmente quemados, pero en el ámbito de lo privado, de los vecinos, algunas familias que fueron 20 y tantas, algo más de 20 familias que fueron evacuadas, y hasta 5 casas están contabilizadas que se han quemado, algunas parcial y otras totalmente. No hubo víctimas humanas, ni heridos, ni mucho menos fatales, pero sí mucha angustia, algo de congestión respiratoria. Nosotros con el equipo también tenemos como olor a quemado en la vía respiratoria, pero eso está controlado. Está bien. Bueno, ¿y qué decir de este joven que sigue imputado, ¿no? Creo que está detenido todavía el que ocasionó Qué locura. este incendio, ¿no? Hizo un fueguito para prepararse un café. Qué responsabilidad. Un fueguito. Las barbaridades que le dijeron a ese muchacho no se dan una idea. No, bueno. Menos bonito de todo, porque una persona que juega a ser el escaudo, con el respeto que merecen los scouts, por supuesto, claro. O a Expedición Robinson, como decían, bromeando un poco dentro de la tragedia, en la montaña, para calentar un café, que hay un montón de elementos artificiales posibles para calentar una taza de café, y no generaba este tipo de cosas. Esa persona está detenida. La fiscal Jorgelina Gómez anoche a última hora ratificó que estaba detenido, que no iba a ser liberado al menos en las próximas días, porque tenían que evaluar para ver cómo terminaba la carátula de la causa. Esto es, lo han imputado y demorado por el incendio, el daño que se produce. Hay una reglamentación específica para eso aquí en la provincia de Córdoba, y además estaban tratando de evaluar por qué. No es para ser sensacionalista, pero si moría alguien, la carátula cambiaba a homicidio directamente, y si alguien salía herido, como se puede llegar a comprobar, la causa va a migrar a lesiones. Claro, por supuesto, por supuesto. ¿Se sabe algo de... Es un muchacho, porque es una persona joven, digamos, ¿no? De la zona, es turista... No, es vecino, por eso es lo más grave, no porque esté bien que un turista lo haga. No, claro, sí te entiendo lo que querés decir. No dan la identidad, por supuesto, por cuestiones de seguridad de la propia persona, ¿no? Y más que nada, y su familia, pero es vecino del barrio Altos del Valle, que es uno de los barrios que estuvo afectado y que más evacuado estuvo, ¿no? Yo leí una publicación con el nombre y el apellido de él, pero bueno, no creo que nos estén escuchando desde aquí, desde Río Gallegos, porque sí. Pero ¿es habitual que se infrinjan este tipo de leyes, Darío, o la gente las respeta? La gente es muy imprudente, pero este tipo de acontecimientos no son habituales, para nada. El último gran incendio fue por causas naturales, después determinaron que había sido por una cuestión no natural, porque era una botella que hizo lupa y quemó un poco de paja brava que se extendió en la zona opuesta de la ciudad, al otro lado de la ruta, como le decimos acá, y afectó a uno de los barrios del sur, Las Jarillas, y tenía posibilidad de extenderse hasta el otro lado de la montaña, pero lo controlaron a tiempo, pero duró 2 días también, 3 días, ¿no? Claro. Bueno. Bien, Darío, te agradecemos mucho y nos alegramos mucho con esta noticia, que esté controlado el incendio. Bueno, siguen trabajando los bomberos, pero para mantener ahí la guardia de cenizas, que le llaman. Muchísimas gracias por el contacto, colega. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Si hay novedades, nos comunicamos. Gracias. Ojalá que sea por otra cosa, que te llamemos en unos días, en unas semanas, no sé, para hablar de la oferta turística de Córdoba. De Carlos Paz. O vamos nosotros para allá directamente. Y nos contás. Claro, y nos contás personalmente.
el lunes o martes para ver cómo fue el feriado largo, por ejemplo. También. Y nosotros dale. te contamos acá el feriado largo de acá en Santa Cruz, donde va a haber mucha actividad, principalmente en el Calafate, en la villa turística del Calafate. Ah, muy bien. Sí, sí. Claro, Pero llega, cómo no, con mucho gusto. llega el TN a El Calafate, así que bueno, hay una gran expectativa. Gracias, Darío. A ustedes por el interés. Gracias a ustedes. Gracias. Un fuerte abrazo. Y así nos unimos con Villa Carlos Paz en la provincia de Córdoba y hablábamos con el colega Darío Tebay. Él es periodista de Cristal FM 98.9 de esa hermosa ciudad. Qué linda, viste qué cordialidad entre los periodistas. No lo conocíamos en absoluto. No. Pero bueno, como si nos conociéramos de hace tiempo, ¿verdad? Qué bueno. Esa qué confraternidad bueno. que se da más que nada para informar, ¿no? Sí, claro. Siempre- Y ahora qué buena noticia también. También, que qué nos buena dio, noticia, tal cual, qué buena noticia que estén controlados incendios, esa lluviecita que vino a apaciguar, esa rotación del viento, claro, porque la última noticia que teníamos, que la rotación del viento estaba obligando a los funcionarios a sumar más evacuados, e incluso la situación estaba muy complicada allí en la zona de Cabalango, es un pueblito de unos 800 habitantes, pero ya se estaba disponiendo de un dispositivo Claro, para de albergar a evacuación, los claro, evacuados. tal cual. Claro. Bueno, por suerte, la lluviecita apaciguó, rotó el viento y ahora ya no es lo que era ayer en absoluto. Claro, ya- claro. Y además esto trajo también una baja en la temperatura. Claro. Ayer estaban en ese microclima también que se forma a raíz del fuego, pero además con 38 grados de temperatura real, más de 40 grados de sensación térmica. Ujú. Así que todo formaba un combo lapidario, ¿no? En cuanto a los pronósticos. Por suerte llegó un poco de lluvia, no mucho, pero fue suficiente para poder calmar y amainar un poco la furia de ese fuego que no tenía límites, ¿no? Que Y avanzaba y que habían avanzaba. fotos que preocupaban, ¿no? Una columna Tremendas. de fuego y humo Ujú. sacada desde el centro de Villa foto Carlos Paz. Esta es foto que estoy viendo. Terrible. Así se ven las columnas de humo en las sierras desde la ciudad de Carlos Paz, una cortina de humo inmensa que Sí. oscurece absolutamente todo el cielo y ahí muy cerquita del centro, ¿no? O sea, en las sierras en el fondo, pero en primer plano vemos los departamentos, los edificios más grandes de Villa Carlos Paz y el fuego ahí, perceptible a simple vista. Sí. Tremenda. Esa foto que les estamos tratando de relatar, que hacemos mención, corrió y se viralizó por el impacto que tiene. Parece una foto de una película, realmente, esa imagen. Y esto, lo que explicaban ayer distintos colegas de allí, de la provincia de Córdoba y de Villa Carlos Paz, puntualmente, es que se dio, esta imagen fue tomada en un momento donde no había viento. El viento había calmado. Claro. Y por eso el fuego en toda su magnitud, las llamas crecían más de 20 metros hacia arriba y de ahí en más crecían a su vez las columnas de humo, ese humo negro. Por eso se ve como si fuera una salida de sol, por decirlo de alguna manera, que ahora ustedes, gracias a Juli, que están viendo la transmisión, para los que están enganchados a través de las distintas plataformas, bueno, lo pueden observar en nuestro streaming, ¿no? Cómo se ve el fuego y el humo en un momento donde no había viento, un horizonte y en primer plano la ciudad de Villa Carlos Paz. Tremendo. Bien, cumpliendo con lo que habíamos anticipado nosotros acá ayer en Arriba el Día y en la otra gestión también, y con tus transmisiones en vivo a través del Face, transmisión que hiciste antes de ayer,
por este pedido por parte de jubilados que cobran a través de la Caja de Previsión Social, que todavía no habían visto reflejado el aumento correspondiente al mes de septiembre en sus salarios correspondientes. Habían anticipado que iba a ser hoy miércoles el día en que se iba a depositar esa diferencia. Sí. Bueno, finalmente, y como lo está indicando el diario Nuevo Día, el gobierno confirmó quienes cobran por complementaria el día de hoy. Hoy miércoles. El día de hoy miércoles. Tal cual lo habíamos dicho. Se informó desde la Caja de Previsión Social que hoy miércoles, intuyo que ya tienen que estar depositados. Sí, sí, porque claro. cuando se dice tal día, bueno, en la madrugada, a primera hora, ya está depositado. Ya está habilitado. Ya está habilitado. Y si no hubiese estado depositado, ya nos hubiésemos enterado. Seguramente. No le preguntamos a nadie, pero ya los jubilados, nuestros oyentes, que son muchos, ya nos hubiesen comentado. Así que bueno, si alguno nos quiere confirmar esta información. Ahora le vamos a preguntar también. Bien, estos retroactivos fueron depositados, o serían depositados, o habrían sido depositados, vamos a decirlo así, en sus cuentas correspondientes, y estamos hablando de jubilados de la ex 591, claro, y ahí había un retroactivo correspondiente a agosto y a septiembre. En todos los casos, en todos los casos no, agosto y septiembre también a jubilados de ASIP, agosto y septiembre también a jubilados de Fentos, a jubilados de servicios públicos, a jubilados previsionales, a jubilados del SAT Said. Vamos a pedir plata a algunos amigos jubilados del SAT Said que tenemos, que cobraron el retroactivo. A los jubilados aeronáuticos, a los de Distrigas. Vialidad. Vialidad, me salté, gracias. Sí. Instituto de Energía, Sí. Fomicruz, todos ellos retroactivo agosto y septiembre. Claro. Salud, agosto. Bancarios, agosto y septiembre. Ujú. Municipalidad de Río Gallegos, septiembre. Municipalidad de Río Turbio, septiembre. De los Antiguos, septiembre. Y de Pico Truncado, también septiembre. Y los jubilados de la justicia también. El retroactivo que se veía era el mes de septiembre. Mes de septiembre. Perfecto. Listo. Entonces, ¿estamos? ¿Estamos? Sí. Perfecto. Ahí nos estaba escribiendo también una oyente jubilada. ¿Qué dice? Está escribiendo, ¿viste? Cuando estás viendo que te está escribiendo por el WhatsApp, porque le estábamos transmitiendo esta información y bueno, le estábamos haciendo la consulta del caso. Mientras tanto, estamos esperando a nuestros compañeros de Arriba del Día. Llegó Fer Tornú. ¿Cómo estás, Fer? Buen día. Hola chicos, buen día, ¿cómo va? Muy bien, ¿vos? ¿Cómo Bien. estás? Bien, a veces nos demoramos porque estamos justo con Sí, están algunas noticias actualizando. del claro. diario, entonces Sí. viste que si no lo guardás y toda la cuestión después se pierde, así Por que supuesto, terminamos el obvio. detallito y entramos. En eso está Héctor, así que ahora se suma él también. Bueno, muy Qué terrible bien. lo de Córdoba. Ayer, viste, hay un montón de videos en redes de gente que se tuvo que ir de su casa, Tremendo. chicos llorando, ¿Viste eso? No, fue tremendo. gente que está con la mezcla de tristeza y impotencia, ¿no? Yo veía gente que pateaba su propia puerta, ventana, porque no había manera. Es como cuando te vas... Lo más parecido que sufrí es cuando hay una inundación grande. En donde yo vivía cuando era chico, en la casa de mis padres, muchas veces se inundaba. Cuando no estaba a la obra que hicieron ahora, que hizo Hubitich, ¿no? La única, una de las pocas que hizo. Ajá. Que evitó que las mareas eran grandes antes Claro. también, ¿no? eran grandes y donde llovía. Ya sabíamos que cuando llovía más de 55 milímetros Se inundaba la casa. se inundaba la casa. Y hay un momento en el cual, muy parecido a este, no tenés más nada que hacer. Claro. Nosotros teníamos que levantar las cosas, lo que podíamos, e irnos. Y volver 2 días después a ver qué quedaba. a sacar agua, a ver qué quedaba, limpiar la casa, sacar barro. Y es re triste, porque vos sabés que en ese caso no tan triste, digamos, uno recupera un montón de cosas, como si se quema es irrecuperable, pero vos sabías que no tenías más nada que hacer, tenías que resignarte a levantar
e irte, por más que te quede, a pelearla, hacer lo que Claro, quieras. no, Y acá es muy parecido, sí. digamos, acá no tenían más nada que hacer. Y le Claro. decían váyanse porque no tienen más nada que hacer. Claro, Sí, claro. sí. Es tremendo. La impotencia esto te de entiendo combatir, de combatir contra el aire y contra el fuego, nada. No, Lo no. que podés hacer únicamente es resguardarte y preservar Irte. la vida y de los Sí. tuyos. Eso. Es tremendo. Sí, es El tremendo. tema del agua también es tremendo. Es Yo te tremendo. entiendo porque en mis primeros años de niñez, que nací en Quilmes, en Bernal, y a nosotros nos pasó lo mismo. Claro, el Río de la Plata Pasaba lo crecía, mismo. ¿no? Pero Sudestada. nosotros con la sudestada nos inundábamos, pero el agua a la rodilla era, no sé, 2, 3 veces por año, 4 también. Recuerdo una vez que, nada, nosotros éramos chicos y que a mí el agua me llegaba prácticamente a la cintura. Claro, encima Quilmes está como en un bajo, ¿no? Claro. Parte de Quilmes al Sí, menos y sí. ahí No, pero la escuela del barrio de ustedes, Pero era muchas veces en un año. Ujú. O sea, te entraba el agua y lo tenías, no sé, por ejemplo, 30 centímetros, y eso era habitual. Ajá. Eso era habitual. Solamente, por ejemplo, nosotros, que no teníamos opción en aquella época, mi papá nos llevaba al techo y armaba ahí lo que era una especie como de carpa, porque no teníamos carpa y no teníamos... Era así como un toldito, una cosa así, Sí, sí. así que en Hasta que general baje el agua. no hacía frío, más que la lluvia y demás. No tenías otra chance hasta que baje el agua. Pero eso era siempre estábamos acostumbrados a que había sudestada y crecía el río y te inundabas. Pero siempre eran 20, 30 centímetros. Cuando era más de eso, recién ahí te ibas arriba del techo. Una constante. Claro, y la irresponsabilidad de muchos que piensan, no, hago un fueguito y, como en este caso, y lo controlo para... Claro, en el Una caso de locura. que cuenta Cari es una cuestión natural que Sí, no, sí, la, sí. no la podés detener a menos que sea con infraestructura. Acá fue un descuido Claro. Este es un personal, sí. inconsciente, por no decir un pelotudo. Sí, bueno, pasó no solo en Córdoba, que pasa frecuentemente, pasó en la comarca andina el año pasado, ¿no? Sí, sí. Hombre, Sí. Y además bosques milenarios que no se recuperan, ¿no? Ese es otro valor importante, más allá del material de, obviamente, de las viviendas o las comunidades. bien, estaba buscando acá en el mapa, Perdón, se enojó el periodista recién. ¿por qué? Porque pensó que lo estaban echando, porque le dijeron, buen día, Daniel, ¿te vas? Ya te voy. Estaba buscando en el mapa, Cabalango, ¿no? Este polito que ya estaba... también. Claro, pasa un río, el río de los Chorrillos. Y por eso es una zona de muchos balnearios. Y está ahí nomás de Villa Carlos Paz, en la zona de Tanti también, Ujú. que es otro pueblito muy lindo, ¿no? Pero bueno, imagínate la desesperación, ¿no? Te dicen que tenés que evacuarte, que tenés que dejar tu casa. Ujú. Por suerte nada de esto ocurrió. ¿Cómo le va a Espero que haya Héctor sido Mancilla? un buen aprendizaje. Preguntale cómo pasó la noche a Héctor Mancilla. Ay, ¿estuviste complicado como yo? ¿Qué No. te pasó? Sí, compré un choripán. Oh. Hizo Con tragos en serio. No. Con razón, no estás tomando mate. Claro, por eso No, no aceptó el mate. No. Como que me sopló la junta de tapas y libros. No, ¿Cómo te quedó el chasis? no, pero parecía que tenía fuego en el estómago. Ah, ¿de qué era el chori? No sé, ¿qué sería? De búfalo. De gato. De gato. No. Ya está muerto, dijo. Ay, no, Nica. No, Fue tremendo. no, el ardor de estómago tenía, parecía que tenía fuego. Sí. Mm. ¿Ah, sí? No, Sí. pues tenés que ir a... tenés Que que ir a- venga los bomberos. Establecer un corredor sanitario acá por las dudas. Sí, más o menos. Pero no, me acosté temprano y no pude dormir nada. ¿No dormiste? No, muy poquito, porque me venía de a rato, pensé que se me quemaba el estómago. Ah, ¿tomaste algo? Tomé ahora recién, porque no tenía nada. No tenías nada justo No, en tu tomé casa. patalgina, pero no me hizo nada. No te hizo nada. Oh.
Ah, que llamaba a los bomberos de Córdoba. Claro, Ah. que venga el bombero, que por eso te decía. Qué terrible, Nica. Bueno, así que, ¿cómo estás? De 1 a 10 más o menos, ¿cómo estás? 6. 6. No, no, preparate, mira que este fin de semana Sí, sí. tenés que estar A la altura de las 100%, circunstancias. Claro. ¿eh? Sí, A propósito, chicos. Aparte, perdón, sí. si va en esas condiciones, te deja solo para el gimnasio. Claro, no me afloje, compañero. Claro. Claro, no puede hacer, va a decir, ay, no puedo ir al gimnasio, pero no puedo hacer abdominales Claro. porque Ahora estoy averiado. ahora que tienen un gimnasio re lindo ahí, no Claro. pueden no ir Yo me comprometo a traerle fotos de Nica y de Pichón en el gimnasio. Ahora, ¿qué van a hacer en el gimnasio? Eso no me comprometo. Vamos a hacer, ver, ¿sabes qué vamos a hacer en el gimnasio? No vale tomar mate. Vamos a hacer set. Claro. ¿Qué? Sí. Vamos a hacer set. Jugar al gol, digo, set 1, set 2. Sí, eso. No se puede entrar con lata ni con bebida, no No. van a dejarnos mal parados, viejo. Hijo. A propósito, chicos, de El Calafate, nos han dado desde la organización 7 entradas para sortear con nuestros oyentes, para compartirlas con nuestros oyentes, en realidad, muy gentiles ellos. Así que hemos hecho una publicación en la fanpage de la otra gestión, ahí exponiendo las estrictas reglas para participar. El sorteo lo vamos a estar haciendo mañana, si les parece, aquí en el pase. Así que si ustedes quieren compartir esta publicación también, es muy simple, son 5 entradas generales que tenemos para sortear y 2 entradas exclusivas a boxes. O sea, 5 entradas generales, 2.000 pesos cada una. Y las entradas a boxes, 10.000 pesos cada una. cada una. A propósito, ya se pueden sacar, ¿verdad? Sí, las pueden sacar por ticketmania.com.ar. Por allí las pueden comprar a través de internet y una vez que llegan a Calafate hacen el canje. Bien, es muy simple, tienen que dejarnos Muy el fácil. nombre, hay ya varios que están participando, tienen que dejarnos el nombre, los 3 últimos números del DNI como para constatar la identidad, tienen que darle me gusta a la fanpage y después compartir la publicación, cosa de promocionarla, de replicarla, eso. Nada más. Y mañana jueves, acá en este momento, en el pase, las vamos a estar sorteando. Es 5 entradas generales para ir a ver el TN a Calafate y 2 exclusivas con acceso a boxes. A boxes. Y cada una la sorteamos de manera particular, no va a haber combos de entrada. No. Así que tienen más chances. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Claro, Ok. pero pueden participar una sola vez, o sea, dejar sus datos una sola vez. Sí, un solo sí, comentario, obvio, ¿no? obviamente. Bueno, quería responder a contarles la respuesta, mejor dicho, que nos dio Ana, que es jubilada, y le preguntamos si había percibido, porque lo hacía Pichón, referencia a la nota de Nuevo Día de los jubilados que cobraban hoy por complementaria, lo que se les adeudaba que había sido convenido a las paritarias. Nos dice Ana, sí, Cari, pero solo a los que cobran por el Banco Santa Cruz, los Claro, jubilados que lo percibieron por Banco Santa Cruz. Porque la otra operación creo que demanda un par de Claro, horas más, ¿no? exactamente. La otra transacción, o sea, transferir del Banco de Santa Cruz a otra entidad privada, Exactamente, también a por un las banco que Galicia, un banco francés, Al que sea, hipotecario, además, cualquiera. Claro, al que sea, bueno, ese demora otro. Por supuesto, exactamente. Otro Entonces tiempo. nos hace la salvedad. Ya tienen depositados los jubilados que perciben los saberes a través del Banco Santa Cruz. Claro. El resto, como marcás vos, entidades privadas, va a ser seguramente por la tarde o mañana. ¿Sí? Esto me contaba días atrás una jubilada del canal, que ella no puede en el momento chequear si depositó su sueldo correspondiente porque demora en algunos casos un día más, porque tiene una cuenta en otro banco. Exactamente. Pero bueno, ya está depositado entonces. Está No depositado. escuchamos muchos reclamos, o No, sea no, que no, debe no. estar todo, debe estar todo en orden. Todo bajo control. Bien, vamos a agradecerles a nuestros auspiciantes Dale. que hacen posible que estemos al aire aquí todos los días, de lunes a viernes. Queremos que se sumen también, ¿no?
Gracias a Sandina Hermanos SRL, una empresa familiar que además de brindar servicios y logística a la producción regional, renueva diariamente su compromiso con el desarrollo de la mano de obra local. En Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL. Cabañas del Titán, en pleno centro del Calafate. Tienen acceso por Avenida Libertador. Ahí vamos a estar este fin de semana, Nica. Tienen salida peatonal. Avenida Libertador. Sí, y tienen salida peatonal por el paseo costero, como pasaría a ser Putin a la mañana. No la vi. Bueno, eso No la vi. No, vamos, Joel, Ay, la no. patineta. Yo te iba a decir que nos pasamos en bici de Cabaña del Titán al autódromo, al frente. Es buena esa, ¿eh? Es buena. ¿Sabés que no la había Sí, pensado? hijo. No me lo creen ustedes, por favor. Sale a trotar alpargata. Como si los oyentes y televidentes no los conocieran. Pero Cari, Dejen de mentir. pensá en el piso, digamos, con cualquier cosa que hagan juntos de actividad física, ¿no? Ya es viral. Ya publicamos un video y es viral. Además, hace cosas que nos sorprendamos. Tenés razón. Elegimos de las cabañas Gracias, porque gracias. salimos directamente, nos levantamos y salimos corriendo de ahí directamente por la costanera. Por la avenida. Tres pasadas y listo. No nos salimos por el No, paseo. por la sale corriendo al baño. La última vez que se lo vio correr a Nica fue cuando estaba y llegó el titular, che. Capaz que ahora dentro de un ratito lo voy a correr también. Me dijo la madre que anoche andaba bastante ida y vuelta este chiste. No sabés si era el choripano, si tenía el dólar blue o en el esófago que le subía y le bajaba. Tenía más ida y vuelta que barco, que el colo barco. Bueno, y hay promociones también para las cabañas y para el hostel Titán, Cari, recordanos. Cómo no, habitación triple, privada, en el hostel con baño compartido, 30.000 pesos la noche. Si son 6, hay una habitación privada para ustedes con baño compartido a 50.000 pesos la noche. Si son multitud, 8 personas, habitación privada con baño compartido, 60.000 pesos. Y si querés ahorrar más todavía, una cama en habitación compartida con baño compartido, 8.000 pesos, todo en el hostel Vital. Si quieren ir a las cabañas, como vamos a hacer nosotros, hasta 6 personas entran en las cabañas totalmente equipadas, 44.000 pesos para todos. El Calafate te espera este fin de semana. Llega a El Calafate el turismo nacional. 14 y 15 de octubre. Viví la categoría más atrapante y federal del país en un lugar único. El Calafate te espera. IB Servicios realiza controles de plagas, desinfecta locales comerciales y viviendas particulares, monitorea los ambientes mediante colocación de dispositivos de cebadero, asegurando un ambiente laboral sano, asesoran buenas prácticas de higiene y salubridad en cuidado y manipulación de los alimentos, adaptándose a cada necesidad del cliente según la situación que se presente. IB Servicios de Pedro Bringas, técnico en seguridad de higiene alimentaria, asesoramiento bromatológico, auditorías y manejo integral de plagas, desinfección y sanitización de ambientes, servicio personalizado diseñado según la necesidad de cada cliente. Empresa líder en Río Gallegos, más de 200 clientes avalan nuestra trayectoria. Teléfonos 2966-219109 y 2966-414112. ibservicios.riogallegos@gmail.com, pedro21bringas@gmail.com. IB Servicios, sabemos cómo cuidarte. También IB Servicios realiza limpieza de campanas extractoras de cocinas industriales, limpia, desinfecta y sanitiza tanques de agua de red y también desinfecta y sanitiza vehículos habilitados para transportes de sustancias alimenticias. Todo realizado con productos desinfectantes habilitados por ANMAT y aptos, por supuesto, para la industria alimenticia. También emite el correspondiente certificado de trabajo. Para solicitar
estos trabajos, llamá al 2966-219109 o 2966-414112, los teléfonos de IB Servicios. Gracias a nuestros auspiciantes que hacen posible que estemos aquí en La Otra Gestión. Y estamos aquí, recibimos sus mensajes y aprovecho este horario alrededor de las 9:30 de la mañana porque posiblemente nuestro amigo, mi amigo Marcelo Zacarías, hincha de River, gallina insoportable. El que festejaba los goles de Belgrano ayer, Sí. en los cortes del noticiero. Exactamente, estaba en el estudio, no sé, se los cuento por si no lo escucharon tempranito, estaba conduciendo el noticiero central de Canal 9 de Río Gallegos y escuchábamos nosotros desde la oficina del Noti, él estaba en el estudio, cómo gritaba los goles de Belgrano, el mismo equipo que lo mandó a la B. Exactamente. Exactamente. No puedo creer. Lo que pasa es que por la edad que tiene Marcelo ya debe estar perdiendo la memoria, entonces se debe haber olvidado. Sí, probablemente. Y en este olvido lo sumo a José Luis Bucarey, que nos escribió más temprano. ¿Qué dice Buca? Dice, buen día chicos, sacaría que pague sus apuestas antes de gritar goles de Belgrano. Encima de Capaz que se olvidó por eso, de desmemoriado. José Luis. Yo le dije, yo no quiero sembrar cizaña, lejos de mí está tener esa actitud. Al cabezón Bucarey, yo lo he visto ganar cajas de Fernet, cajas de vino. Obvio, si es A hincha de Boca. todo. Sí. A todas las Nunca una docena de facturas. No, nunca No, champán, todas esas cosas. Bueno, no, lo pero que yo me decía- parece que del otro lado, del lado de Marcelo, hay una contradenuncia. Sí, por eso, a eso iba, eso quería decir. Zacarías dice lo mismo del otro lado. Claro, que debe en la el apuesta canal se ha diseminado que no le apuesta más el señor Marcelo Zacarías porque no paga los apuestas. al señor José Luis Bucarey, porque Claro. Buca no paga no cumple con la apuesta. ¿Sí? La misma acusación, ¿viste? Sí, De un lado y de otro, hay que hacer un careo. Lo vamos a traer un día los dos. Claro, yo hace muchos años fui testigo de Ah. un ida y vuelta que tuvieron ahí afuera de la, ¿cómo se llama? La sede de la policía, la ¿Jefatura? jefatura de la policía. Sí. River estaba complicado para irse. Ajá. Iba a jugar la promoción. Ajá. Quedaban 2-3 partidos y ya me parece que jugaba la promoción. Sí. Sí. Y Bucarey, yo estaba ahí presente cuando Bucarey le dijo, me parece que te vas a ir a la B y vas a ir a Madrid a ver los partidos. Y fue como... Finalmente fue así. Sí. Ay, Dios. Digamos, fue el Nostradamus Claro, fue nuestra... del fútbol. Nostradamus local. Yo, obviamente, me acuerdo algo de lo que le contestó Marcelo Zacarías. Sí. Qué feito, ¿no? Claro. Vas a jugar los sábados. Ya. Dios mío. Jugar Bueno, con Boca Unidos. Hablando de Boca y Nica, dos empachados, porque ayer Boca se comió 4 en un ratito. Bueno, pero ¿qué partido salió después, no? Igual para nosotros para olvidar, pero... Boca tiene Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Hay veces que es una locura, una máquina, y otras veces que es una vergüenza. Y es que se nota cuando juegan con suplentes, sinceramente. Mucho, Ayer sí. Boca volvió a jugar con suplentes y Y volvió se a perder. nota también que Es lo como mismo. que el equipo menosprecia absolutamente últimamente lo que es el torneo local. Es como que Es que jugar sí. a un turnito. Pero bueno, estamos en semifinales y final de la Copa. Tenés que cuidar lo que te queda, digamos. Eso es todo un debate. ¿Vos te abonás esa teoría? Prácticamente es lo único que te queda. Es que es lo único, sí. Claro, Imagínate o sea, que por y los es- titulares se te lesiona Barco. Y es la prioridad, Te claro. pegas un tiro, digamos. Sí. O sí. Cavani. Yo no entiendo por qué ayer puso suplentes, Y por esto que Y estamos porque los hablando. está cuidando. digamos. pero todavía falta. Falta bastante, ¿no? Y bueno. Claro, todavía Bueno, pero falta. se te lesiona uno con un Sí, esguince le de, da ter- Changuito. un esguince de tercer grado. Le pasa a Changuito, le pasa a Barco, te mata. No, creo que ya bajó los brazos incluso. Sí, La ya liga está. local ya está. Se jugó toda la Ya Copa. está. Se jugó todo a la Listo. Copa, absolutamente. Lo que no sé si lo comparto tampoco, Fer. Eso, Entiendo a que la eso prioridad voy. es la Libertadores, sí. En este Pero- caso no, en el caso con River yo sí lo comparto. Ponele la semana pasada hasta incluso jugando el clásico,
puedo entender porque se avecinaba, estábamos en el medio, Estaba mal hecho el disputando calendario, en realidad. estábamos disputando la semifinal, lo banco, y sí, pero ahora cuando faltan, ¿cuánto faltan? 20 días, Sí, más, sí. 22, 23 días para la final de la Libertadores. Igual, Bien. Boca, a diferencia de River, el equipo, esto que digo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el equipo suplente de Boca es malísimo casi. En el nombre por nombre, River tiene un recambio interesante, arriba, en el medio, abajo. Boca son bueno, de hecho ayer le hizo un gol Rolón que era ex Boca, que era horrible. Sí, hasta Sí, hace sí. 15 minutos jugó en Boca. Ay, por Dios. No, pero además era horrible. Notable falta de recambio tiene Boca. Claro. Sí. Mal. Tenemos los 11, Como que apuntaron el mucho fútbol de a- barrio, den los 11 y después entras Sí, a mirar. apuntaron mucho a incorporar nombres rutilantes, pero bueno, no alcanzó el presupuesto para otros. Sí. Rolón nos hizo un gol. Sí. ¿Qué Sí, más ya. podemos agregar? Nada más, ya está. No más palabras, señor. Bueno, chicos, ¿cómo continúa la mañana en Arriba el Día? ¿Cuál es la propuesta informativa? ¿Tenemos algo para anticipar? Vamos a seguir hablando de ley de alquileres hoy Ajá. también, con un periodista especializado. Vamos a hablar con Adriana Astolfo de Zona Norte, que es candidata a diputada nacional. Ujú. Viene Sarina Giardino, cantante de cumbia, candidata a concejal también. Vamos Sí. a charlar con ella para ver qué ha, en esta experiencia incipiente, qué ha podido Claro. ir construyendo y cómo se ve de cara al próximo 22. Bueno, conocimiento, digamos, en la opinión pública tiene. Ahí ya dio un paso adelante. Habrá que ver si... Si eso alcanza. Claro, si Claro. la eligen, ¿no? Como representante. Ella, obviamente, candidata por parte de uno de los sublemas que acompaña a Gracia. Hoy en Ujú. la mañana comentábamos esta denuncia que efectuó a través de un comunicado el candidato a concejal Pedro Bringas, el candidato a concejal dentro de uno de los sublemas de por Santa Cruz, denunció directamente que fue discriminado ayer por órdenes superiores. A ver, quiso entrar a distintas dependencias de la municipalidad para tener un contacto con los trabajadores y así ver la realidad y escucharlos. Y además él, siendo un jubilado municipal, pensó que no iba a tener problemas en entrar, por ejemplo, al juzgado de faltas, al propio corralón municipal ubicado en Calle Asturias, pero aparentemente, por lo que él dice, por propia bajada de línea y orden del intendente Grasso, se le impidió esta posibilidad. Se le impidió esta posibilidad y dijo: lamentablemente nos encontramos con una actitud gravísima, antidemocrática e inmadura por parte del intendente Grasso, que dio la orden a los directivos y a los empleados de distintas áreas de negarle el acceso a nuestros candidatos. Hoy en la mañana hablábamos de esta situación, realmente nos llamaba la atención, ¿no? Porque, ¿por qué negarle la posibilidad a un candidato, siendo que vemos que otros entran sin ningún tipo de problemas a tener este contacto, sea en el organismo que sea, sea en el organismo provincial que sea, o en la dependencia municipal que sea? Se ve que algunos tienen esa posibilidad y otros no tienen esa posibilidad. En todo caso, que la ley o que la disposición sea pareja, sea la misma para todos. Claro. Eso. Sí. Totalmente. A varios candidatos Sí. le pasó que no han podido tener acceso de alguna Ujú. manera a este tipo de espacio. Otros sí. Eso no pasaba antes. Otros sí, claro. Sí. Yo pienso en ese sentido, lo único que me hace ruido es que si hay gente laburando y vos estás ahí interrumpiendo la labor, claramente No. te van o no te van a dar bola, no es que no te van a dejar pasar, o te van a decir, bueno, sí, vení más tarde o nos juntamos en otro momento. Claro. Pero de ahí a que no te dejen pasar directamente y demás, me parece innecesario. Innecesario, totalmente. Claro, Totalmente. claro. Bueno, a la que sí parece que dejan pasar, es más, la están esperando con los brazos abiertos, es a Patricia Bullrich, que mañana, jueves 12 de octubre, va a estar en Comodoro Rivadavia, junto a Ignacio Torres, a Nacho Torres, el gobernador electo de la provincia de Chubut. Va a estar
un rato, un par de horas, hasta las 5 o 6 de la tarde. A partir de las 5, dice, desde las redes sociales de Juntos por el Cambio, invitaron a los vecinos a recibir al aspirante a la presidencia a partir de las 17 horas. Y sabemos también que está viajando gente de Santa Cruz para participar de ese acto, ni hablar de gente de la zona norte y estar allí junto a Patricia Bullrich. Mañana en la vecina provincia de Chubut, puntualmente en Comodoro Rivadavia. Bien, se confirmó la presencia, hablando de candidatos por la Patagonia, el propio Sergio Massa, según nos adelantaba Blasioto el lunes cuando lo entrevistamos aquí a candidato a intendente, la presencia de Sergio Massa aquí en Río Gallegos. Sí, pero en medio de todo este quilombo vendrá o lo postergará. Por eso, no sé, pregunto. No, lo que se había dicho es que no iba a venir a Río Gallegos. Pero a mí me lo dijo Blasioto. No, está bien, pero el intendente Grasso salió en Tiempo Sur y en Tiempo FM estuvo hablando largo rato y dijo que estaban intentando de todas maneras que venga a Río Gallegos, pero hasta ese momento, hasta el día que hizo la entrevista, creo que fue el lunes, solamente existía la posibilidad de que visite Caleta Olivia. Era lo que existía. Existía. Ámbito Financiero está publicando que Massa posterga la gira por las provincias. Igual me da la impresión, me da la impresión de que con tan pocos días de campaña por delante va a concentrar su acción de gobierno y su agenda en trabajar en medidas para esta situación. De hecho, ya anunciaron que va a haber otro swap con China por 5.700 millones de dólares como para frenar la subida del blue. Y también pienso que irá, si es que va a algún lado, va a ir a lugares de significativa electoral. Lo veo del otro punto de vista. Yo entiendo la visita de Sergio Massa aquí a Río Gallegos para darle un empujocito a los candidatos de Unión por la Patria. No tanto para llevarse votos de santacruceños que la verdad no movemos la aguja en absoluto. ¿Sabes cuánto significa Santa Cruz en el padrón nacional? Sí, ¿no? El 0,5%. Sí. Bueno, ¿verdad? No, por eso, creo que pero sí una Alicia Kirchner creo que necesita una foto con Sergio Massa para tratar de ganar en su categoría senadores. Yo lo veo que vaya a Buenos Aires, se saca una foto. Él viajaba hoy a Mendoza y San Juan. Y después Entre Ríos, Río Negro y Santa Cruz era el calendario. Sí. ¿Todo suspendido? Según publican medios nacionales, está todo suspendido. Además, digo, Alicia es de apellido Kirchner. Más lejos está últimamente de acercar o al menos de fotos con Máximo, Cristina, Alicia. No le conviene tampoco mostrarse cerca de ellos. Massa ya está en modo hagan lo que puedan, yo voy a jugar para mí. Por eso digo, está bueno para el análisis, ¿eh? Está bueno. ¿A quién le convenía que venga Massa acá? Sí. ¿A Massa le convenía sacar una foto con un Kirchner? No sé, pero bueno, por eso te digo, yo entiendo que los que querían que vengan era Pablo Grasso, ponele, Alicia Kirchner, o sea, los candidatos que tienen serias disputas en juego. Blasioto también, duda. por supuesto, sin lugar a dudas, el referente. Bueno, me lo confirmó Blasioto, pero entonces sí, Claudio, va a ir Sergio. ¿Sí? ¿Me lo confirma? Sí, Claudio, porque hay que darle una mirada más. Blasioto fue un choripán vencido. Así está. ¿Qué más tenía el choripán que te comiste? ¿Tenía algo más? ¿Qué aderezo? ¿Qué aderezo le pusiste? Chimi. No. Aparte ese chimi de parrilla al paso, viste que tiene óxido,
No le ponen ají molido, le ponen ni pimentón dulce, le ponen óxido. Aceite de motor. Claro, y además está ahí hace 8 meses, le pegan una cucharadita de fondo como para... Pero es rico. Es como el chori de la cancha, ¿viste? No hay nada más rico que el chori de la cancha cuando salís de la cancha. Y mientras más te vas alejando de la cancha, es más barato el chori, y es más rico. ¿Viste? Vos los que están ahí a 2 cuadras, los que están ahí a 2 cuadras de la cancha te valen hoy ponerle 1.500 pesos. Te va alejando 1.500 y el último que pagaste a 500 es más rico. Y ya si fue después del partido, más barato todavía, porque ya tienen que liquidar. En La Plata, había en la cancha de Gimnasia, había un parrillero que te abría el choripán mariposa. Sí. No lo cortaba con el cuchillo, tenía una uña interesante la uña del hombre y lo usaba de cúter. Claro, y bueno. Y si te portabas bien, te dejaba chuparle la uña. Mirá. No, una cosa espectacular. Qué aparato, qué aparato. Chicos, hoy es el día de la Patagonia Argentina, ¿sabían? Mirá, no. Bueno, ahí seguramente después van a estar recordándolo en las efemérides. Y el Día Internacional del Dulce de Leche creo que es. Sí, también. Ay, qué rico, Hablando qué de invento paquetes. maravilloso. Sí. Y hoy es el día para salir del closet. Ah, sí. Sí, ¿Del orgullo? sí. Mira vos. ¿En serio? Sí, exactamente, sí. En realidad se le dice día para salir del armario, pero bueno, dice el día para salir del armario, día para salir del closet, es un día de concientización sobre los derechos humanos de la comunidad LGBT. No es para los patas de lana, No, pagan todavía. no, ese es Eso que otro. sigan, Eso no es lo que se automático. esconden en el Eso se placar. pone, no tenés Claro, ustedes cuando si le decimos para salir del closet, saben a lo que nos estamos refiriendo. El otro caso sería escondidos en el placar, que es otra cosa. Y se celebra este día para salir del closet como un día internacional. Es a nivel mundial. Sí, sé que hay una campaña al respecto sobre deportistas reconocidos mundialmente que salieron del closet, Sí. Claro. ¿no? Ujú. Metafóricamente hablando, ¿no? Sí, estamos hablando de este día, así que Claro. vale tal cual esa No, el expresión. salir del closet, Claro. sabemos lo que significa. Sí, sí, sí. Vivir escondido, ocultando Claro, sí, tu De orientación. orientación, ¿no? pero- claro, orientación tu orientación, sexual. tal cual, por mandatos Sociales, familiares, todo un posiblemente. combo. Entonces, bueno, en buena hora que tenga un día, lo desconocía absolutamente, y estas campañas que se llevan adelante también, propiciadas por de conocidos reportistas en este caso, que salieron del closet. Mira qué Me bueno. parece perfecto. Qué bueno. Y lo podemos celebrar con un tema de Gilda, porque creo que hoy es el cumpleaños, o sería el cumpleaños ¿Ah, sí? de Sí, Gilda. Brian asienta. Dice que sí, Sí. porque Brian siempre está en las efemérides musicales, ¿no? Como, Sí, sí. ahí está, por razones Vamos a darle obvias. esa parte a Brian, que se encargue de efemérides musicales, entonces nos sorprende cada día con un temita. Nos musicaliza en Perfecto. consecuencia. ¿Cuándo es el cumpleaños de Catunga, Brian? Tú- Hay 40 grados, nena. Sí, me acuerdo. ¿Sabés que me están acuerdo. llegando unas fotos de Perito Moreno? Se te cae una lágrima porque ese seguramente se escuchaba en tu casa o alguien, y entonces te trae a la memoria tu niñez. No, me desbloqueaste un recuerdo musical. Hace 1000 años que no sonaba y me acordé en realidad a la casa de... No sé por qué me acordé de la casa de la ex suegra de Beto. Que yo he Ajá. pasado varias... ¡Oh, yo fiestas de ese también! tema de sujetos, exacto. Tenía un quincho gigante donde se armaban unos bailongos y Sí. unas congas. Exactamente. Si habremos bailado en ese piso, ¿eh? Tiene la huella de Nika todavía. También Mica. Lo bueno es que me también. quedaba cerca, che. Qué bueno, qué bueno. La Claro. crudita nomás. La Bueno, cruzada ¿qué con tal? Cagateando llegabas. gratis. ¿Qué decías? A ver, escuchá. Esa...
Desde el primer día supe que te amaba. Y lloro en secreto mi alma enamorada. Tu amor vagabundo no me da respiro. Porque sé que nunca Qué grande Gilda, ¿eh? Sí. Irreemplazable. No, tremenda. Quiero reemplazarla, pero Hermosa. no. Nunca pudieron. No sé cuántos años estaría cumpliendo, cerca de 60. Gilda, un poquito más probablemente. ¿Cuánto decís? Sí, No sí, sé. sí, lo tengo, ¿cuántos tenemos? 62. 62. 62. 61. Qué hermosa mujer, preciosa, talentosa, carismática. Y falleció jovencita. ¿En muy qué año joven. falleció? ¿Vieron la 95 película? me parece, sí. Sí. Yo fui al cine a ver la película. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y te 95, gustó? 96, Muy linda, sí. puede ser. Interpretada por Natalia Oreiro, Por ¿no? Natalia Bien Oreiro. Muy linda. caracterizada, Sí. la historia es tremenda. Ah. Y bueno, Además, cuentan este- igual la mafia que hay que había, no sé si Claro. sigue habiendo, a qué nivel debe haber, pero Sí, 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 que había sí. en ese entonces Claro. para entrar, para sostenerse, lo Claro. que había que hacer. Además me pareció un buen homenaje, ¿no? Ujú. Sí. Auspiciado por Natalia Oreiro, una Sí. reconocida artista uruguaya. María Belén Bianchi. Miriam. Miriam Belén Bianchi era el nombre. Que creo que fue mucho más reconocida y más escuchada post-mortem, ¿no? Y es que su carrera también es más larga post-mortem que Claro, la vida. tiene más No, años. pero claro. en muchos casos creo que muchos la conocieron a partir de que falleció, ¿no? No sé También, si- sí, un extraño suceso. Bueno, todas las generaciones que vinieron posterior, por eso, Mm. como dice Juli, o sea, es más largo su carrera post-mortem que Ujú. los años No, sí, que cantó, en ¿no? todos los casos es así, claro. No, bueno. en muchos no, casos es así. Y De más hecho, que nada, creo que salieron pero 2-3 que- materiales después del la- fallecimiento. la de- gente No, en que- todos los que falle- casos no, Bueno, pero pero ponele- que fallece joven, a eso Claro, me refiero. sí, sí, a eso me sí, refiero, sí. obvio. Una cuestión. Pero creo que yo particularmente no la conocía Ah, a Gilda. Empecé a conocerla por cómo se instaló, por la tragedia en la que falleció. Más que Además nada. de eso, Eso, a partir de ahí. además fue en una, Claro. de una forma austral. Cosa que no ocurrió, por ejemplo, con Rodrigo. Rodrigo sí lo conocíamos absolutamente todo el país antes de que falleciera. Yo, el caso mío con Gilda la conocí desde el día que falleció. Ahí empecé a escuchar a Gilda. Ujú. De ahí para atrás, ¿no? pasa que A con eso me refiero. Rodrigo igual hay una vinculación, venía más seguido acá a Gallegos. De hecho, Gilda no alcanzó a venir a Río Gallegos. Claro. Lo mismo que el otro pibe, Rompe la leyenda. Walter Walter Olmo. Olmo. No llegó a venir Sí. acá. Son de épocas distintas porque pasaron 5 o 6 años y para cuando Rodrigo fallece, que venía en un apogeo importante de los Luna Park y demás, Era en el- también en el el movimiento norte, tropical ya se había federalizado de alguna manera, había salido de Gran Buenos Aires y demás, y las bandas de hecho empezaron a venir con mucha más asiduidad en los 2000 más Sí, o menos. Sí, sí. Bueno, de hecho, Rodrigo vino a Río Gallegos en el 2000. El Claro. 19, 20, 21, 22, 23. A sí. eso voy, por ejemplo. Creo que fue el 23 o el 25 de junio del Ujú. 2000. Pueden haber venido un montón, pero el que arrasaba acá es Monstruo Sebastián. Ah, sí. Monstruo cordobés. Sí. Tenía una Se me va a Fanaticada. piantar el lagrimón. mucho público. Siempre casi lo hacían en Rocha Los bailes. Sí, los bailes. Qué lindo. No, mucha gente. Sí, no. Sebastián Sebastián. sí. vino muchas veces Sí, a sí. Río Gallegos Ujú. y a distintos lugares. Sí. Lo recuerdo porque de chica la mamá de mi amiga Sandra es muy fanática de Sebastián, muy fanática. Y la recordaba, tengo ahora que les estoy contando y recuerdo cómo se vestía muy a lo Sebastián, con unas sombreras enormes, unas tipo camperas, como que ahora se volvieron a Brillo. usar. Sí. Con Lentejuela. mucho brillo, tipo lurex, como si fuera el traje de Gatúbela. Como Johnny Tolingo. Como para que ustedes lo puedan graficar. Exactamente, con hombreras muy importantes, muy rojos o blancos, y también en esa época se usaban mucho los espolverinos, esos sacos largos. No, la mujer igual tienen una variedad de vestimenta. Para mí, campera, saco. Vos diferenciás entre campera y saco. Claro, uso. Ella me dijo polverino, lurex. Ya está, Sí, se perdí. sí, sí, No, sí. no, hermoso. Y entre hermoso. pantalón y uso de gimnasia.
entre remera y camisa, No, bueno. zapato y zapatilla, Pero, entre ¿sabes? slip y boxer, y listo. No, ¿saben cómo se producía para ir a ver a Sebastián? No, era religioso, era una ceremonia. Ese Era fue saco largo, ¿viste? Yo Claro. tengo una foto con Sebastián. Sí. Ay, a este le encanta. Ponelo, Brian. Es tu debilidad, Sebastián. Aunque parezca que no. Bueno, Nos ahí están llegando algunas sí. fotos de Perito Moreno. Pará, porque- antes de irnos de tema, nos dice Ricky, le mandamos un beso a Ricky Villagra. Paren con Gilda que me da una sed, dice. No, y aparte acá que le da sed acá a este banquito y está, no puede. Sí, sí, sí. Hay que tomar leche, No, un litro de no, leche. ¿cómo está el gatito? Tampoco Bobila y gatito. Claro. Bueno, y también en el Face nos escribía Corcho Velázquez, nos decía lo mejor el pase, ¿eh? Muy buen programa, nos dijo más temprano, pero después nos dice lo mejor el pase, así que muchísimas gracias. Sí, Le mandamos mucha un gente nos beso escucha, grande. mucha gente nos recrimina, y no solo acá en Río Gallegos, sino en Perito Moreno. Che, culpa de ustedes, estamos madrugando, nos están haciendo madrugar. Están empezando a las 8 de la mañana con otra cuestión, yo antes no me levantaba. Ayer me lo dijeron, estuve en un par de espacios políticos, y en los dos lugares me reprocharon eso. Lo lindo es cuando... Y el Perito ese día que estuvimos también. Ahora nos están haciendo madrugar. Lo lindo es cuando, que me contaba un amigo, se pone interesante que la gente muchas veces escucha la radio haciendo otras cosas o atendiendo a sus cuestiones laborales. Hay un amigo me contó que le llamaron la atención porque se detuvo, no me acuerdo qué estábamos hablando, y se detuvo en el pase y se quedó como escuchando, y le dijeron como, maestro, ahora se viene a laburar. No se viene a escuchar la radio acá, maestro. Perdón que te corté por los mensajes, nos ibas a contar Dos algo veces de ya hice Perito. el intento de contarles. Perdón. No quería dejar pasar por alto esto, porque Perito, hay una ordenanza que exige a los candidatos a presentarse en un debate un tanto simbólico, más que nada. Bueno, es una presentación individual de cada uno de ellos. No es que no esperemos un debate como el presidencial. En principio, porque son muchos candidatos y sería imposible juntarlos frente a frente y preguntar y repregunta y el botón de la repregunta. Pero bueno, me parece una muy buena iniciativa esta, y el debate de candidatos a intendentes se va a estar realizando en la jornada del día de hoy. Nos llegan algunas fotos en el Zoom de usos múltiples del Centro de Empleados de Comercio, delegación Perito Moreno, está enfrente del hospital distrital de Perito Moreno. También lo conozco. Y vemos mucha... ¿Cuántos son? Vemos mucho colorido, muchas banderas, mucho movimiento por allí, mucho colectivo incluso. O sea que va a estar para seguirlo. ¿Cuántos candidatos eran? Claro. ¿Te acordás? ¿Cuántos eran? 11, 12, 13 más o menos. 15. Sí, no sé si tanto, no sé si tanto. Sí, los teníamos. Bueno, acá... Eran 5 por Santa Cruz. Dentro de Unión por la Patria 3. Y nada más. ¿Y Juntos por el Cambio? ¿Alguien? No. No, de Juntos no había. ¿No tiene candidatos? No. Tampoco ¿Partido Obrero tampoco? No, tampoco tuvo candidatos a diputados por pueblo Juntos por el Cambio en Perito. O sea, o Cambia de Santa Cruz. No tuvo. No. El radicalismo así enterito. Claro, mal. Acá vamos a tener debate igual. 4, 5, 9. 9 son candidatos, perdón, le complemento. 4 de Unión por la Patria, Casarini, Bilardo, Fernández y Ramona Contreras. Trepo, Pérez, Búger, Burgos y Alonso. Gracias, Juli. 5, claro, de por Santa Cruz, y 4 entonces de Unión por la Me Patria. parece que te contaste vos igual. Por eso te No me dejaron. Sí, acá hay 14 confirmados
que van a participar del debate, entre comillas, no sé cómo será. ¿Eso cuándo es? No, mañana miércoles, no, hoy es miércoles. Hoy es miércoles. 18 horas. Pero el de hoy es un debate a concejales. De concejales, De exactamente. concejales. De concejales, pero en que ya les doy la... El que estaba propiciando Juan Carlos Silva. Exacto, nosotros lo vamos a retransmitir también, lo va a conducir Leo Mayorga y va a salir además de, creo que por Infomedia, Nuevo Día también va a tener. Perfecto, sí, 14 de 62. Por el momento, sí, por el momento eran 14, Igual son hasta ayer confirmado. 62. ¿Cómo Sí, las pues de- sí. Claro, lo que pasa es que me parece a mí los más puntuables o lo que están en, Lo que tienen chance, en la real. Quali 1. Si esto fuera Fórmula 1, los que están en la Quali 1. Lo que tienen chance. Cabeza Va a ser en el- cabeza de serie. Claro. Va a ser en el Hotel Santa Cruz. Hotel Santa Cruz, exactamente. Exactamente. Allí lo van a Así que, desarrollar. bueno, estaremos atentos entonces del Diario Nuevo Día. Sí, nos había contado Juan Carlos a principio de esta semana, incluso te pedía si nos enganchamos como medio, y sí, por supuesto, así que va a estar siendo retransmitido con posterioridad o en simultáneo. No, en simultáneo. En simultáneo, buenísimo. Hoy a partir de las 6 de la tarde. De las 6 de la tarde. sí. Vamos a estar atentos, por supuesto, Claro, mirándolo, Mm. a ver qué sucede. Está bueno, está muy buena la iniciativa. Y además que podamos compartirlo también, ¿no? Sin mezquindades, tratando de llevarle la información a la gente. Me parece muy bueno. Y aparte que ahí también en el intercambio se va a ver realmente qué candidatos están hechos de madera o de una buena madera como para hacer y cuáles son más testimoniales. Nos mandan un mensaje al 51 60 51 y nos dicen, ¿pueden averiguar? La gobernadora promulgó el aporte solidario, aparentemente. Ajá. Así que- Nos Sí, ahí averiguamos fuera- si lo promulgó. Sí, efectivamente ya está promulgado. Digo. Bien. Que es importante, porque si no hizo eso, no entra en vigencia. Claro. Para que la gente entienda. Digo. Claro, Ujú. claro. Bueno, yo ya hice las averiguaciones de las consultas del caso, ya las han recibido, así que estoy esperando respuesta. Sí, lo mismo nos preguntan respecto de la devolución del IVA para Sí, los empleados provinciales. Va bien. No, va bien. Sí. Nosotros ya lo hemos recibido, al menos Sí. mirás los últimos movimientos, por ejemplo, a Digo través que, del Conbanqui. no sé qué ha pasado en principio con los municipales. Si finalmente entraron en ese beneficio, No han dicho Nica, nada. No. nada, ¿no? Pero ¿no te fijaste vos en Yo la vez tus pasada me fijé. movimientos? No me fijé. La vez pasada no. Era una semana. ¿Ya devuelto? Sí. No, sí, nosotros los provinciales sí, e incluso yo hasta estoy a punto de agotar el tope. No, sí, pero a los 2 días te devuelven el 21% de tu compra. Claro. Y mirá, incluso yo hice una compra en un supermercado que incluso hasta no era de alimentos, era del sector juguetería. Ajá. Gasté, bueno, no importa cuánto, y me vino el reintegro. O sea que es el ticket así como te lo dan Por en el eso. supermercado, Es así, sobre el más total. allá de lo que en lo que gastes, te lo reintegran. Hice otra compra en una carnicería, de acá del centro, recientemente inaugurada, de una Sí. proveeduría de un Sí. sindicato. También me reintegraron el 21% correspondiente. Hice compra en otro supermercado. También me lo reintegraron, o sea que, y ya lo tengo ahí al tope. Va, así que vamos a habilitar ahora liquidado. Con el débito de Cali. con el débito Claro. bancario. Sí, 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 sí. No, sí. porque de eso se trata también. A ver, si en tu casa la pareja tiene acceso a este beneficio, bueno, Claro. lleva la cuenta y una vez que cumpliste vos con el tope, esos 18.800 pesos, bueno, habilitar la otra cuenta. Así también usas todo ese beneficio. ¿no? Hay Sí, cuestión incluso de- si sabes manejar bien las aplicaciones y bien las cuentas, es decir, manejar bien las cuentas, podés sacarle un provecho, porque tenés eso, Sí. ponele, Nada yo más. pienso, no, tenés el BNA más que tiene un montón, los que tienen cuenta o algo, tarjetas del Banco Nación, ¿no? Sí, Después tenés billetera Santa Cruz sí. y después Sí. tenés aplicaciones como IPF Claro, o sí, como sí, sí. la otra administración de servicios. Todas tienen hay que cuenta, utilizar, acción. Si sumás todo y lo sabes usar, Claro. al fin de mes haces un... Sacás una diferencia. Y en este caso, un poquitito que le saques a cada uno Claro. te sirve. Hoy te sirve cualquier cosa en principio, ¿no? Y en 3 meses. Billetera Santa Cruz, no sé las expectativas, si se habrán cumplido. No conozco a nadie que la haya... Yo tampoco. No, yo Yo tampoco. tampoco. Pero bueno, si después de 3 meses de utilizar esta lógica de
que plantea Fernando, estamos disponibles para ser ministro de Economía, tranquilamente. Sí, tal cual. Y en Argentina, ministro de Economía, en otro país ya somos asesores financieros. Olvídate. Sí, bueno, no, sí, me inquieta esto de saber, y saber por qué. Es una buena pregunta para el secretario de Hacienda del municipio, para el intendente, para el secretario de gobierno. A Robles, a ver Bueno, sí, ¿por qué los municipales de Río Gallegos, entiendo que lo mismo ocurre con municipales de todas las localidades de la provincia, no tienen acceso a este beneficio? El compre sin IVA, que es muy bueno. A ver, muy bueno. Ayer hicimos una compra para graficarla en pesos, 40.000 pesos, menos del 21%, y la compra se te achica a 32.000 pesos. O sea, pagás los 40.000, obviamente, pero los 2 días tenés el reintegro de esos 8.000 pesos. O sea, es muy bueno, es muy bueno. Toda esta situación, en todo este contexto inflacionario con un dólar blue a 1.010 como cerró ayer, no sé cómo abrió hoy por la mañana, todo te ayuda, todo te sirve, ¿no? Así que es una muy buena pregunta. A ver, ¿quién es el responsable de que los municipales de Río Gallegos no tengan acceso a este beneficio? Que están haciendo uso 16 millones de argentinos. ¿Por qué los municipales de acá no? Claro. A los municipales de Río Turbio sí le dicen que le están devolviendo. Sí, Claro, ajá. mirá vos. O sea, es una cuestión de la municipalidad de Río Gallegos. Sí, entonces. seguramente debe haber algún Vamos a preguntar, colapso, vamos a algún preguntar bien. proceso económico que todavía, o proceso administrativo, mejor dicho, que no se ha podido complementar. Lo que pasa es que si vos no usás el cupo correspondiente a cada mes, lo perdés. Claro. O sea, acá nosotros los provinciales ya perdimos el cupo correspondiente al mes de septiembre, porque se habilitó a partir de octubre. Que no pase esto, que no pase más tiempo con los municipales de Río Gallegos. Si se habilita, incluso si se habilita dentro de una semana, o la última semana, y ya no capaz que ya no tenés ni siquiera efectivo para ir a comprar en el supermercado para tener acceso a ese beneficio. O sea, no vas a tener acceso al beneficio porque no vas a tener el dinero correspondiente de cuenta para hacer la compra. O sea, tienen que actuar con celeridad y exigir, así como exigimos nosotros, porque yo creo que esto que activó el gobierno de la provincia, creo que tuvo que ver mucho que lo expusimos nosotros acá en este diario, en este medio, ¿no? Y en este espacio. Tuvo mucho que ver, porque incluso hasta lo llamamos al propio ministro de Economía vía WhatsApp, pero en realidad le exigimos algunas cuestiones a los gremios, que lo visibilicen, que lo exijan en paritaria, cosa que finalmente ocurrió. Que se pida, que se exijan en los distintos organismos. Claro, que la se caja plantee esto. y yo creo que no nos adjudicamos esto, pero sí lo impulsamos desde acá, ¿no? Y bueno, y hoy están los beneficios. Y si no lo exigen los municipales, Pedro Mancilla, por ejemplo, secretario general de SOEM, Que hablen con la otra gestión. él tendría, sí, que hable con, no, él tendría que estar dando explicaciones también. A ver, no es el responsable, pero sí es representante de los trabajadores y tendría que hacerse eco del reclamo de ellos y preguntarle al secretario de Hacienda si es que no lo hizo, no sé. ¿Por qué no tienen acceso a ese beneficio? Que es muy importante. Nos llega el mensaje de nuestro colega de Córdoba, de Villa Carlos Paz. Con el que hablamos hoy a la mañana. Sí, con Darío Tebay. ¿Tebay? No te vayas, está acá Darío, y le agradecemos mucho. Nos manda el último parte de prensa de bomberos que acaba de salir y lo quería compartir con nosotros desde la FM Cristal. Bueno, nos dice que hoy a la madrugada se ha logrado extinguir el incendio en su totalidad y en todos los frentes. ¡Qué bueno! Eso confirma los bomberos voluntarios de Villa Carlos Paz a través de un parte de prensa. Se mantienen, no obstante, sectores con mucha temperatura y zonas inestables. Era la guardia de ceniza, Por eso ¿no? la guardia de ceniza, claro. Que nos decía Darío. Y además se encuentran en cada zona afectada distintos grupos de personal haciendo esas guardias de ceniza. Perfecto, bueno, ahí llegó la confirmación oficial, un comunicado de bomberos de Villa Carlos Paz, pero ya lo había anticipado tempranito,
hace un buen rato ya, un colega, Darío. Darío, desde esa ciudad turística, ¿no? Comentándonos y anticipándonos esta información que ahora es oficial. Prensa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, entonces, han informado que se ha logrado extinguir el incendio en su totalidad en todos los frentes y se mantiene la guardia de cenizas. Exactamente. Bueno, gracias a Mariela, que nos dice, lo mejor el pase, pero con Cari. Ayer me lo hizo saber. Sí, Las sí, pibas sí. te rebancamos, Cari, para No. cortar con tanta machiruleada. No, pero le pone jajaja. A ver, no le gustó a... Sí, ayer me lo hizo Juli. saber porque estuve en la sede del Partido Obrero haciendo una nota, una iniciativa del noticiero del canal. Cierto, con la zurda. Y me dijo, sí, porque había muchos, todos varones en el Nuevo Día, entonces ahora la figura de Karina equilibra un poco las cosas. No, pero bueno, es porque no se había dado, ¿no? Porque Claro. es una circunstancia absoluta, tal cual. Acá A me la mañana dice, igual, a la tarde está Claudia. Claro. Sí, sí, En el diario igual y en redes tenemos Bueno, mujeres igual. Y igual el que- Partido Obrero Claro. siempre tiene participación también acá, ellos con mujeres también, ¿no? Que participan. Obvio, como corresponde. acá me dice Pedro Mancilla que ya metieron la nota. Mirá qué bueno. Pedro Macías, secretario general del SOEM. Sí. Qué bueno saberlo. Bueno saberlo. Por eso dijo, si es quien ya no lo hizo, porque entendía o pensaba que lo debía haber hecho, porque tiene que hacerse eco de esta Bueno, Y- y- de este Yo requerimiento. consulté en el municipio. sí, Por ahora me clavaron el visto. está bien. Hay que ver. Ahí está. Como nosotros le consultamos al ministro 5 de de octubre, Economía. chicos, tiene... El 5 de octubre. 5 de sí, octubre. Fue el jueves, creo, de Sí. la semana pasada, ¿no? Les leo. Dice, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de secretario general del SOEM a los efectos de solicitarle realice las gestiones necesarias para que todos los trabajadores y trabajadoras municipales accedan al beneficio de la devolución del IVA establecido por el programa Compresión IVA RG, resolución número 541 5419/2023 de la FI. Perfecto. Está perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces ahora resta que el contador Diego Robles, como responsable de Hacienda de la municipalidad, nos cuente qué es lo que pasa, qué es lo que falta articular para que los trabajadores municipales, en este caso hablamos de Río Gallegos, pero lo hacemos extensivo a toda la geografía de Santa Cruz, tengan este beneficio de la devolución del IVA que está destinado a todos los trabajadores que, bueno, que ganen en Sí, bruto hasta 770.000 pesos, ¿no? O 7 salarios O mínimos. 6 eran, me parece. Bueno, sí, es un tope, una condición que todos los de la Administración Pública Provincial o Municipal estamos incluidos dentro. de eso, Segura. o sea, Ajá. por eso es que no reparamos mucho en ese detalle. Creo que eran 6 salarios mínimos, me parece. Acá, Nacho, uno de nuestros compañeros del diario, Sí. lo vamos a ampliar, pero nos comparte una noticia que están publicando, digamos, están transmitiendo en C5N, donde cuentan que hay un empleado judicial en Río Gallegos que está siendo investigado porque se robó cocaína secuestrada y lo publican con la cara y todo. Sí, sale la cara de todo. Dice, investigan complicidades dentro del tribunal oral de Río Gallegos y sale un empleado judicial detenido por robarse cocaína que había estado secuestrada en un procedimiento. Así que Está saliendo, esa información ya C5N. salió en C5N. está la foto desde hace 5 Sí, ahora- minutos, así que ahora capaz que que si pones 5N este está- 5N, Ah, claro, lo que pasa es que Está tenemos... con otro tema. Ah, no, esto es más tempranito. Y eran 5 kilos, ¿no? Si eran 1,5 kilos. así Mirá que vos. seguramente en el diario Capaz van a que la llevó poner- para probar que fuera real, digamos. Por eso fue la Claro. certificación de calidad, dicen ustedes. Sí, sí, sí. Esta la hizo 9003, creo que es. No te puedo creer. aseguran que este empleado se dedicaba al narcomenudeo. Ah, Mira vos, Está- no había alcanzado con el sueldo. Ahí. Ahora, pregunto, ¿es tan simple?
acceder a eso, cocaína secuestrada. Se supone que no. Se Es supone jugador que no. federal, aparte, ¿no? y Por al donde ser, dice, al ser narcotráfico, estar Claro, vinculado con sí, eso, está en el resguardo está en la de- órbita. Por eso Resguardo de- investigan que haya complicidades, ¿no? Porque Claro. que solo no lo Claro. puede hacer. Entiendo ¿Un que resguardo de es- gendarmería eso- o de prefectura? Exactamente, tiene que estar al resguardo de una fuerza de seguridad. No en el cajón de una oficina Claro. de un Y juzgado. con cara y todo lo mandaron en C5N. digamos. Y sí, hijo, No, y siempre, bueno, no sé, no quiero hablar sin saber, pero seguramente pasó, hay Fer, muchos ¿Ir a hacer involucrados. las consultas del caso? Hay muchos involucrados seguramente. Este capaz que se dedicaba al narcomenudeo, era el que lo vendía, pero ¿alguien se lo proveía? Claro, Alguien- alguien alguien le facilitaba el acceso, ¿no? Alguien tenía que Claro. resguardarlo. Ujú. Alguien o En o estos algo. casos es así, solo varios. no se puede. No, totalmente. Obviamente. No. Y bueno, perejil que lo vendía, qué sé yo, también tan delincuente como nosotros que lo proveían, pero bueno. una pyme menos en la Argentina. UN está ahora con otro tema. El Papa Francisco pidió que liberen a los secuestrados. Me pareció el Papa. Estamos hablando de... Dijo que Israel tiene derecho a defenderse, dijo el Papa. ¿El Papa dijo eso? Sí, Yo sí, lo sí. escuché a Biden decir a él. Mirá. Bueno, es de un jefe de Estado y más de un Estado como Estados Unidos, ¿no? Pero de jefe de la iglesia es llamativo que diga, Y colabora, Sí, con esto, totalmente. colabora, es lo que hablábamos ayer con nuestro el profesor que nos dio una charla magistral ayer, que los líderes mundiales no están colaborando en absoluto, No. en ningún sentido. Y están llevando agua para su molino y Bueno, no. tirando. Biden en bastante realidad, leña. Estados Unidos tiene un portaaviones. Ayer Erdogan, el presidente turco, dijo, che, ¿y por qué Estados Unidos tiene un portaaviones acá enfrente a nuestras aguas? ¿Qué están pretendiendo? No, y está por mandar otro, dijo Biden. Claro, exactamente, dijo, no solamente vamos a poner ese enfrente a la costa de Israel, sino que vamos a mandar otro. Así que, y bueno, en el medio Zelensky hoy, tempranito o en horas de ayer a la madrugada o de hoy a la madrugada, pidiendo refuerzos para su guerra contra Ucrania. Rusia. Le van a decir, Zelensky es el premier ucraniano, le van a decir, estamos con el tema de Israel, maestro. Para mí son especulaciones, porque es cierto, hay actores importantes en esto como es Erdogan, que no respeta los derechos humanos, porque esto también hay que decirlo. Es responsable también de fomentar lo que está pasando en el Cáucaso con Nagorno-Karabaj y lo que ha pasado también en Ucrania, porque es proveedor de Rusia de los drones. Hay drones de fabricación turca. Históricamente Estados Unidos ha sido una especie de defensor de Israel, pero ahora como está dada la circunstancia, me parece que que llegue el portaaviones frente a las costas de Israel es una actitud nada más de marcar presencia, porque todos los combates son bombardeos aéreos y bombardeos de artillería. No hay participación norteamericana. La única participación norteamericana en esto es en la provisión del sistema de anillos para detectar los misiles Qassam y los otros misiles de fabricación casera que tienen la gente del Hamas. Pero así se cierta, esto va a ser una guerra de desgaste. Va a ser una guerra de desgaste y a donde Israel hay una cosa que no quiere. Israel no quiere que se le convierta en una guerra de guerrillas como fue en una etapa en el Líbano. Por eso bombardea, no invade, porque Franja de Gaza está altamente poblada, es combate urbano. Claro. Y ahí llevas mucho de perder, ¿no? Porque jamás es local, jamás tiene todos los escondites o pasadizos secretos como ocultarse, como salir, ¿no? En guerrilla urbana es la ventaja de Hamas, ¿no? Lo que preocupa sí es la escalada que está teniendo la participación de Hezbollah, alentando de alguna manera que se bombardeen desde el norte del Líbano y también desde Siria, de la zona del Valle de K, a Israel. Eso hay que irlo mirando muy tiene un apoyo de Irán. No, y
mucho más poder que jamás. Claro, sí, es un ejército. De hecho, Claro. hay milicias de Hezbollah sentadas hace muchos años en el Líbano. Y hay un gobierno en el Líbano que ha ido alternando entre gobiernos de facción cristiana, gobiernos de facción musulmana, y donde Hezbollah tiene una injerencia muy importante en las decisiones que se toman en el Líbano. Así que es un puzzle, es un rompecabezas que hay que ir día a día viendo. La incógnita por estas horas también pasa, ¿qué va a pasar con las personas secuestradas, ¿no? Absolutamente. Que Qué es lo más grave de esta situación, ¿no? Y lo que lo están haciendo padecer. Sí, exacto. Bueno, nos vamos, 10 de la mañana, 27 minutos. Cuando se le pase las ideas a Nica, se va para la zona de conflicto. Sale para allá. No queremos que piense que anda con un lanzallamas. Claro, no, es otra cosa. Siguen mandándonos mensajes por distintos temas que venimos tocando. Ujú. Y respecto de esta información de C5N, Sí. que dice Río Gallegos y habla de un trabajador, de una persona involucrada en la venta de droga que había sido confiscada, digamos, a través de incautada. procesos judiciales, incautada, exactamente, gracias, Nica. Como el título es, investigan complicidades dentro del tribunal oral. Sí. Uno, inmediatamente cuando dicen tribunal oral, uno piensa en la Cámara Criminal Oral de la primera circunscripción judicial de Santa Cruz. Pero allí no se tratan causas de droga, porque eso forma parte de la justicia ordinaria y provincial. Claro. Las causas por droga, Lo como federal, otros delitos, trata, por ejemplo, son de la justicia federal. Lo que entiendo que se debe referir C5N es, porque pregunté adentro del tribunal oral de aquí, de la primera circunscripción judicial, justicia provincial, si había alguna persona que había sido detenida, y dicen no, que nosotros sepamos no son tantos tampoco. Entonces, lo que puedo interpretar, tal vez puedo estar equivocada, es que cuando dicen tribunal oral, se pueden referir al tribunal federal oral, que está ubicado en la esquina de Kirchner y San Martín, arriba de la confitería, digo, la de 1885, donde era caja, ¿no? Sí, Hace la caja muchos de años. ¿cómo es? La caja No, de ahorro. la caja de ahorro y seguro, Seguro, la sí. vieja caja de ahorro y seguro, los que son de aquí de Río Gallegos saben a lo que me refiero, pero los que no, donde estaba Mónaco, arriba, ahí está la sala de juicios, la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal. Arriba de Casa Méndez dijo. Ahí aparentemente estaba a resguardo la cocaína. Ahí, y de ahí se la robaron. Está Y bien. desde ahí hicieron una denuncia. Está bien. Hablamos de la justicia federal. Federal. Motivo por el cual un trabajador o se dio un trabajador de esa. Ahí hay custodia. Y hay 3 detenidos aparentemente y uno es un empleado de ahí. Está Que bien. ese que se le habría manoteado entre Perfecto. comillas. Los otros eran los que tenían que guardar. Nada que ver con la cámara oral de la calle Malaspina. No, tribunal oral. Nada que ver. De ahí se la robaron, habría sido un empleado que está detenido, básicamente. Perfecto. 10:30 de la mañana. No, Procedo a retirarme porque tengo que ir a cocinar a mediodía. ¿Qué va a hacer hoy, Después, Danico? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tenía hoy para hacer? Tenía unas salchichitas parecidas. No sé si querés ir a comer, Nica. No, puede haber un poquito con salchichas parrilleras y tengo un tipo tuquito, ¿viste? Qué rico. Y capaz que sale con algunos tallarines o con alguna polenta. Yo comí Con la polenta, blanco. qué rico. La espinaca de ayer que iba a hacer ayer, al final me arrepentí. No, se te hizo tarde. Se me hizo tarde, si no alcanzaba. Mucho laburo, lavarla hojita por hojita, después cortarle el tallo, ponerla al vidrio. Hay una que viene. No es mucho trabajo. Hacemos- Él es más canchero para la comida de olla.
Entonces para mí es mucho más difícil y es mucho más lerdo, pero él le sale en 2 patadas. Hay verduras ya que viene acelga y espinaca cortadas. Junta, sí. Muy bueno el mix. Muy bueno, pero muy cara. Hermano. ¿Eh? Es porque tenés plata. Y sí, hijo. Es más cara. Sí, claro. Che, nos vamos, 10 de la mañana, 31 minutos. Sigan con la melodía. Seguimos las transmisiones de Cari en la fanpage del Diario Nuevo Día. Participen en la fanpage de la otra gestión, que estamos regalando entradas para ir a ver el turismo nacional a Calafate. Y mañana en el pase vamos a estar haciendo los sorteos. Participen. ¿Eh? Sí. Nos vamos, comandante, muchas gracias. Gracias, Juli, Nica, Fer, Cari. Mañana volvemos 8 de la mañana con la otra gestión. Gracias, Bueno, chau. chau. Levántate con la mejor energía. Disfruta del sello propio del rock argentino. Con todo el poder y la fuerza en cada canción. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Invierno 2023. ¿Cómo andan, muchachos? Bienvenidos a todos. Estamos en mala forma, no es un lindo día. ¿Cuándo salimos al aire? ¿Estamos al aire? Yo siempre estamos al aire, claro que sí. Buen día, amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbeta, facha, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera. Que tengan un excelente día. ¿Quién anda ahí? ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es que, bueno, yo venía pisteando como un campeón. Estamos enfrentando una tormenta, pero hemos sabido arriar las velas y fortalecernos manteniendo el rumbo. ¿Qué tenemos? Una crisis de crecimiento. La pobreza. Vos prometiste pobreza cero. Bla, 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 bla. Los crímenes del gato son los más monstruosos de la historia. Yo creo que ustedes no ven la realidad. La gente está muy quejosa. Saquemos en vez de una ley para conservar lo que tenemos, una ley que diga que por ley somos todos felices. Qué lindo es dar buenas noticias. Es la única persona en el mundo que no pudo esperar semejante horror. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. Lo primero que tengo que decirles a los argentinos es que la inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal, que no es tanto culpa del gobierno. Yo quiero que sepan que si la inflación no baja, es culpa mía. Gran parte de la inflación argentina es una inflación que los economistas llaman inflación autoconstruida, que es la inflación que está en la cabeza de la gente. Nada pasado, bobo. Y no me tomes por pelotudo, porque después te cagás en las patas y empezás a ver Mandela por todos lados. Me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Bueno, me parece un maleducado. Y vos sos un boludo. Sos boludo y no tenés huevo. ¡Vamos, argentinos! ¡Vamos con fuerza! ¡Vamos, Newell! ¡Vamos con pasión! ¡Este es nuestro país! Ayer lamentablemente perdió Boca. Disculpame, yo me pongo muy contento cuando pierde mucho. Pasa superior, siempre juega hasta el final. ¡Oh! ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme?
Pinotti. En los contextos de ese 3 represento un piedrazo que hace falta monumento. Un abrazo y un momento que se inmortaliza como nuestra firma en el cemento. Acá todo encuentro se romantiza, que entre risas eludimos el tiempo. Cada hermano es mi maestro, no se puede vivir entre el después y el antes. No hay nada que valga el entre semejante. Acordate, no existe ni el pre ni el after. Todo sucede ahora, carajo, desde el instante. Y qué sé yo, te dejo mi buen destello. Donde esté yo, va a estar mi sello. Por otro, no me preocupo, se darán cuenta ellos que en su grupo hay más toys que un sello. Solo buscas entretener, esto es fácil de entender. Canta, mierda procesada para que caiga bien. Y ahora la gente se atraganta cuando no hay puré. No es un beat, si ni con un cacho se rescatan. Son solo unos raperos que van con respeto y gracia. Yo no me peleo, si se nota la distancia. El cordón umbilical que los une con su falacia. Hacia donde voy no sé ni lo pretendo. Bueno, mis pacientes no saber qué estoy haciendo. Me gusta ir de loco con el poco vamos viendo. Que se queden pensando qué carajo estás diciendo. Esta cura no me deja dormir y una duda que no me la saca ni el ichin. Eso que me representa me lo quedo para mí. La bandera que de orgullo no la uso para el marketing. Para el marketing. Oh, para el marketing. De palo no receta, sino que tal loco no te salva una pirueta ni esa de arrancar los pétalos. Y besar el crucifijo ni esa jarra de alcohol. Todos somos hijos del auto boicot. ¿Cómo seduciste? Bien que pones el rostro. Aprendimos a coger y no dejarnos conmover por otro. Ya nos conocemos todo un poco. Si el mundo es un pañuelo que está lleno de moco, podés poner el lomo, pero hasta el toro. Ay, bienvenidos a la continuidad de la 100.9. Somos arriba al día, de ahora en más hasta el mediodía. Somos 3 por el momento aquí en el estudio. Eventualmente seremos 2, pero bueno, arrancamos equipo completo. Brian Álvarez como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire. El equipo ya dispuesto con el señor Héctor Mancilla aquí, haciendo las veces de Héctor Mancilla. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos, todo bien. Tratando de subsistir al... Sí. Al fuego interno. No, ahora tengo otra cosa. Yo pensé que era que tenías el corazón en llamas. No, ojalá. Fernando Torno, buen día. Buen día, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Bien, sí. Luego de un pase extenso que hemos tenido hoy, haremos un rapidito repaso. El mercado de pases, ya no es pase, el mercado de pases. Se ha prolongado, pero bueno, había varias informaciones que repasar mientras, obviamente, te contamos los principales títulos de la mañana. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo. Todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Saludos a Javi que está por ahí, dice muy bueno la otra gestión, muy bueno el traspaso. Ahora vamos a ver si siguen con ese nivel hasta el mediodía. Así que le mandamos un saludo y mucha gente que está escuchando. Bueno, rapidito, contarles que hay una urgencia que tiene que ver con una pequeña que se quemó con agua hirviendo y necesita ayuda. Tiene solamente 8 años, está internada en el hospital regional, se llama Jazmín. Y según nos contaban anoche a la redacción de Nuevo Día, estaban Beto y Claudia trabajando a esa hora, sería inminente su derivación por la gravedad de las quemaduras que sufrió Jazmín en un accidente doméstico, tras el cual, ella tiene solamente 8 años, lo dije ya, ella tiene quemaduras severas en el cuerpo. Según le informaron a Nuevo Día personas cercanas a la familia, no cuentan con agua caliente, por lo que su tío calentó agua para bañar a la bebé, y las nenas que estaban en el dormitorio con una persona mayor estaban jugando aparentemente, y Jazmín salió corriendo,
mientras jugaba, chocó con el tío, que era el que llevaba la olla. Dios mío, y se derramó el agua caliente sobre el cuerpo de Jazmín. Es Jazmín de una familia muy humilde, según nos han contado, y la única cobertura que tienen es el carnet hospitalario. Con lo cual necesitan fondos o están recaudando fondos para ayudar a la familia ante la inminente derivación que tiene esta pequeña. Hay un alias de Mercado Pago que es Lita Garzón, así como lo escuchan, Lita Garzon. En el diario Nuevo Día está la nota publicada por si quieren tener o no se les graba el alias. Hay dos alias, el otro es díaz.valeria.mp. Ahí pueden colaborar. Hay teléfonos también en la publicación del Nuevo Día para sumarse a esta campaña por esta pequeña que sufrió esta verdadera desgracia. Bueno, después cortito, sigue la alerta por vientos, para que lo tengan en cuenta si salieron, si van a transitar o tienen cuestiones que hacer al aire libre en la jornada de hoy. Hay todavía alerta amarillo por fuertes vientos para este miércoles en Río Gallegos y en toda la zona sur de Santa Cruz, ¿no? Por la mañana y por la tarde de hoy nos vamos a ver afectados por velocidades constantes de viento de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Así que, tal como nos viene pasando desde el inicio de la semana, va a ser otro día feo para deambular y está frío por afuera, además de estar frío. Así que en lo posible evítenlo, y si van a salir sepan entonces que hoy durante toda la jornada tendremos también mucho viento, al igual que lunes y martes. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Por sus dichos de días atrás denunciaron penalmente a Javier Milei. La abogada Valeria Carreras denunció el martes penalmente a Javier Milei luego de que el candidato por la Libertad Avanza llamó a no invertir en plazos fijos y calificó la moneda nacional como excremento. Similar a él, las declaraciones y ampliación de sus dichos en sendos medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional, dicen la denuncia. La presentación fue efectuada en los tribunales de Comodoro Pi a fin de que se investigue si los dichos de Milei constituyen una figura prevista en el Código Penal como la incitación a la violencia, en este caso económica, o un delito financiero. Bueno, respecto de una de las novedades de la jornada de ayer, en realidad madrugada de hoy, porque terminó votándose cerca o pasada a las 5 de la mañana. Estamos en comunicación con José Griselli, quien es abogado especialista en alquileres, para hablar de las modificaciones que finalmente fueron votadas en diputados luego de media sanción de diputados. Fue al Senado, el Senado impuso modificaciones, devolvió el proyecto a diputados y estos terminan aprobando la nueva ley de alquileres que regirá por un término de 3 años, en principio con actualización semestral. Pero para poder conocer un poco más los intersticios de esta nueva ley, estamos justamente en comunicación con José Griselli, abogado especialista justamente en alquileres. Griselli, buen día, ¿cómo le va? Agradecidos de poder contar con un poquito de su tiempo desde aquí, desde Río Gallegos. Héctor, Fernando y Julián para Radio Nuevo Día, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Gracias por comunicarse conmigo. Bueno, esto es así, una ley de alquileres que, según usted entiende, en principio, y por lo que se viene debatiendo, termina siendo de alguna forma una ayuda o algo, digamos, no tan perjudicial para los inquilinos, sobre todo.
Mira, yo creo que después de todos estos idas y vueltas, donde hemos tenido movimientos pendulares muy profundos, donde pasabas de una ley pro inquilino y se presentaron proyectos que eran pro locador o propietario, me parece que han tratado de buscar un término medio en medio digamos, de esta crisis o en inercia inflacionaria que ayuda a ambas partes a que la cuestión del lado del propietario no quede tan desfasado y del lado del inquilino que no sea imposible de asumir un ajuste. Con lo cual, si vos me preguntás cómo lo veo desde el punto de vista de inquilino, mira, me parece bien que el ajuste sea semestral y no que sea cuatrimestral, porque a ningún inquilino, a ningún trabajador le ajustan el salario cada 4 meses. Y también me parece justo o bien que hayan buscado un índice, que es el índice casa propia, que lo que hace justamente es evitar que los efectos de la inflación al momento de ajustar no sean tan dramáticos o imposibles de pagar o imposibles de asumir. Es un índice que está precisamente pensado para que quien lo asume, digamos, en este caso, este índice se venía aplicando en lo que es el programa Procrear. Sí. Entonces, bueno, es para que la cuota o el ajuste de la cuota, en este caso el alquiler mensual, sea pagable. Ajá. Al momento de ajustar. Claro. José, buen día, Héctor lo saluda y le consulto. Esto también, lo de ayer, tiene un sabor, por así decirlo, un poco de victoria, de tratar de alguna manera un poco torcerle la mano al todo el lobby que han hecho las grandes firmas inmobiliarias en el país, ¿no? Y las cámaras, ¿no? Mirá, yo creo que para hacer un poquito de historia, la antigua ley o la vieja ley o la que deja de regir se sancionó en un momento poco propicio, que fue en plena pandemia en el año 2020, donde los alquileres estaban congelados y los desalojos suspendidos. En medio de ese proceso, pandemia, incertidumbre y todo lo que ya sabemos, que en ese momento lo amerita, digamos, las medidas que se tomaron estaban muy bien. Creo que se sancionó la ley en un momento poco propicio y se veía como una ley pro inquilino. A mí, yo creo que se va, digamos, cuando uno va ganando derechos, me parece que lo tiene que ir haciendo paulatinamente, de a poco. Y me parece que lo que sucedió con esto fue que pasamos de una ley pro inquilino a una ley que, a mi juicio, tiende a ser componedora. No se puede bajar el plazo así drásticamente a 2 años y un ajuste cuatrimestral sin ningún tipo de índice y que sea lo que Dios quiera. No, porque ya sabemos qué es lo que pasó, porque los contratos o el mercado de alquileres, como ustedes saben, digamos, prácticamente no se estaba cumpliendo o no se está cumpliendo lo que son los contratos, y los propietarios vienen haciendo lo que quieren. Esa es la realidad. Vienen ajustando como quieren, no te firman los contratos se firman por debajo del plazo mínimo legal y demás. Con lo cual, me parece que lo que se está buscando es algo atendible. ¿Sí? Yo ya estuve en comunicación, leyendo y demás, con algunos actores del sector, y por supuesto que no están de acuerdo, pero a ver, en este contexto no hay ley que venga a solucionar un problema habitacional que venimos sufriendo hace mucho tiempo. Si vos me preguntás a mí esto trae una serie de medidas que me parecen bien, que son atendibles, ¿sí? y que le da un respiro al inquilino, pero para solucionar este problema, esto se tiene que tomar con una serie de medidas, como una batería de medidas que va en consonancia con lo que el otro día en el debate propuso el ministro Massa, cuando empiece a convivir la compraventa y la gente pueda acceder a su casa
y la locación conviva con ese proceso, ahí se van a estabilizar los precios. ¿Por qué? Porque no quedás cautivo de una única modalidad, que es la locación. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Entonces, esto viene a dar un poco de seguridad y te da un horizonte, por lo menos a corto y mediano plazo, de cómo se va a desarrollar tu locación. Pero para que esto empiece a aflojar, digamos, tiene que acompañarse de una serie de medidas que no depende de una ley, no depende de una ley de alquileres. O sea, si los precios se disparan y si no hay una proyección mínima, y no hay ley que te alcance, siempre va a ser la frazada corta, ¿sí? A tu pregunta puntual, yo no sé si se le torció el brazo a las cámaras inmobiliarias, porque las cámaras inmobiliarias, yo lo que entiendo, lo que estuvieron buscando en todo este tiempo es que existan más alquileres también, porque esto se encamina a una oferta cero de propiedades ofrecidas en alquiler, lo cual es dramático. Pero es dramático no solamente para quien se dedica a comercializar esto, es dramático para el inquilino, que se termina el contrato y no tenés a dónde ir a buscar. O sea, más allá de lo que piense un inmobiliario, el que tiene que salir a buscar, no tiene. Entonces, digo, sea el inmobiliario, el inquilino o quien sea, lo que a lo que se tiene que proyectar es que haya más unidades en alquiler, bajo distintas modalidades, ¿no? Uh-huh. Pero yo, si vos me preguntás a mí, me parece que de todo lo que estaba dando vuelta, y mirá, es lo más ecuánime, uh-huh, a mi juicio, ¿eh? Claro. Una de las preguntas que más nos llega por estos minutos y por estas horas es, los inquilinos más que nada quieren entender cuál va a ser la fórmula finalmente que se va a utilizar para ajustar los precios. Mira, la fórmula que se va a utilizar es el índice casa propia, que fue tomado del programa Procrear, en el cual se promedia la variación salarial de los últimos 12 meses con un tope del 90% y la inflación. Vale decir, a modo de ejemplo, si vos estabas pagando un alquiler de 150.000 pesos, ¿sí? Aplicándole este índice vas a pagar en un ajuste semestral casi 40.000 pesos más. Vamos a decir, mira, es una barbaridad. Sí, pero con la actual ley, si a vos te aplican precios e inflación, que es la combinación que se estaba aplicando, y te da un 60% o un 67% en 6 meses. ¿Se entiende? Con lo cual te llevas a 220.000 pesos casi. Entonces, de 190 a 220, me parece que es algo más atendible. Entiendo. Vos me dirás, desde el punto de vista del inquilino, es un salto, pero en un proceso inflacionario tampoco se puede tener a un tipo esperando un año para ajustar. Me parece que lo que hay que buscar es el equilibrio. Sí, claramente, ¿no? Me parece que fue por ahí. Entonces esto, para que la gente lo entienda, igual a partir de cuándo empezaría a regir, digamos, a partir del 1 de noviembre, o cómo es que se está manejando. No. Esto está sometido a lo que es las generales de la ley en cuanto a cuando se promulga una ley publicada en el boletín oficial, sí, y a partir de que se publica en el boletín oficial, bueno, automáticamente empieza a regir, obviamente para todos los contratos que se firmen bajo el imperio de esta ley. Uh-huh. Los que se han firmado bajo el imperio de la ley vieja, bueno, tendrán que regirse por esa ley hasta que se concluya el contrato. Es decir, por ejemplo, que alguien que está transitando el segundo año de alquiler para el tercero, cuando le toque pasar al tercer año, se rige por la ley anterior, no esta que se acaba de modificar. Exacto, sí, se aplica el principio general del derecho, que es la irretroactividad de la ley, salvo que haya alguna ley que permita
o que haga una excepción a ese principio, pero por lo general eso no se hace, no rige. Así que esto, digamos, esta nueva ley rige para los nuevos contratos que se van a firmar a partir de su promulgación, ¿sí? Que es a partir de la publicación en el boletín oficial. Entiendo. Ha sido muy claro, le agradecemos muchísimo estos minutos. A ustedes por considerarme, un abrazo enorme. El doctor José Griselli hablaba con nosotros, abogado especialista en alquileres, respecto de esta nueva ley que rige desde, bueno, en realidad regirá, como decía él, desde que sea promulgada, pero que fue en definitiva sancionada, recibió la media sanción restante en Cámara de Diputados en la madrugada de hoy y de alguna manera establece un panorama más claro de ahora en más para quienes tengan que alquilar, sobre todo en un contexto muy complejo en lo económico, y que también, él lo decía, no estaba haciendo que desaparecieran de alguna manera de la oferta alquileres, y esto hacía que los que se mantenían en oferta subieran su precio, obviamente. Así que esa es la situación, una de las leyes que se ha sancionado en la noche de ayer. Ahora vamos a escuchar a Nafta con su canción Andate, funk y neo soul moderno. ¿Qué es 98 o...? No, 95 octanos. Tema compuesto durante la pandemia de COVID, que justamente inspiró a Nafta a desarrollar este título, Andate se llama, de su segundo álbum Nafta 2, que justamente buscan aflorar o afrontar las adversidades, lo cotidiano, como contemplación pura y real de la vida, resultando a veces difícil no sentirse interpelado por alguna de las canciones de Nafta, que en este caso, con su tema Andate, justamente nos propone una parte un poco lúgubre del disco, con algo de melancolía y fragilidad. Junta tus cosas y anda. Junta tus cosas y anda. De la misma boca que me besaba, misma boca que por mí moría, de la misma boca. Yo sé muy bien, tengo mil defectos, todo perfecto como tú, pero nadie te va a amar así como yo. Junta tus cosas y anda. Junta tus cosas y anda. En la misma boca que me besaba, que decía que me amaría.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. La marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Ahora. 5 provincias con focos activos de incendios forestales. Las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa, Catamarca y Jujuy presentaban focos activos de incendios forestales, mientras que otros estaban controlados o contenidos en Entre Ríos, Corrientes, Río Negro y la provincia de Buenos Aires, indicó el Servicio de Manejo del Fuego. La provincia de Córdoba es la más afectada, con 5 focos activos en los departamentos de Santa María, La Suela, Punilla, Las Minitas, Cabalango, Totoral, Barranca, El Yaco, Minas, La Argentina y San Justo, Trinchera. Con el cierre de la ronda de testigos empieza la recta final del juicio por el crimen de Rafael Nahuel. El Tribunal Oral Federal de General Roca escuchará este miércoles a los 3 testigos que cerrarán el tramo testimonial del juicio oral y público por el asesinato del joven mapuche ocurrido en 2017 en Villa Mascardi. Greenpeace detalló el crecimiento del desmonte en la Argentina y exige la penalización. La organización ambientalista internacional Greenpeace detectó que en el norte del país se deforestaron más de 90.000 hectáreas en lo que va de este año, más que en el mismo periodo de 2022. La situación más grave se visualiza en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, donde casi todos los desmontes son ilegales. Fórmula 1. En Red Bull aseguran que cumplirán el contrato con Checo Pérez. La escudería, ganadora del Campeonato Mundial de Constructores de la Fórmula 1, aseguró que cumplirá el contrato hasta el 2024 con el piloto Sergio Checo Pérez, a pesar de la ola de rumores acerca de una posible salida del mexicano del equipo que tiene al flamante tricampeón mundial, el neerlandés Max Verstappen, como figura estelar. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las alas. Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda, Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Este lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía.
El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. Argentina en América es como una bendición. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Bueno, que algún día escribiste la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Viste la costalera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966-232570. Sanju 420 Grow Shop. En la radio del rock. Tu negocio crece. Hace una inversión que avanza con rebeldía y te da la solución que buscas. Primavera 2023. Teléfono 1551 6051. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48.000 pesos y hasta 480.000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966-542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Programa Municipal de Cuidado Responsable de Mascotas. Si lo querés, se queda en casa. Un animal que anda en la calle sufre enfermedades, peleas y está expuesto al tráfico. También puede morder a otras personas y es posible que te denuncien. Siempre tus mascotas deben estar dentro de tu domicilio. Si las sacás a pasear, ponele correa y bozal. Dale agua y alimento todos los días. Recordá que la castración es fundamental. Y lo más importante, no los abandones. Informes y consultas al teléfono 44 25 71. 44 25 71. Es nuestro, se queda en casa. Municipalidad de Río Gallegos. Una de las empresas de seguros de mayor crecimiento en el país. Con una oferta de productos personalizados e innovadores y con un servicio que hace foco en el cliente. Te vas a encontrar con una propuesta diferente. Contactate con nuestro productor asesor en seguros
GS Servicios al 2966 25 15 15 o en Estrada 245. Libra, actitud que avanza. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023. Es Brian Álvarez, continuamos aquí en Arriba al Día en el 100.9 del dial, acompañándote como cada mañana en este miércoles 11 de octubre. Escuchamos hace un ratito Nafta, canciones del segmento Canciones en Contexto. Y ahora vamos a tocar uno de los temas del día, porque ayer, después de los dichos de antes de ayer, es decir, del lunes, de Javier Milei, Sí. el dólar blue finalmente superó la barrera de los 1000 mangos. Ya fue por otro billete, primero fue el de Yaguareté, ahora el del Va por los ¿qué? dos Un viejitos. colibrí, Va por los dos viejitos. y ahora va por Ramón Carrillo y Cecilia Grierson. No, pero está lejos todavía. Va por Moncho y por Ceci. Y justamente esta situación, obviamente, esta especulación, las palabras de Milei que dijo que el peso era excremento y que jamás habría que reanudar los plazos fijos que tiene la gente en los bancos, obviamente generó más incertidumbre y esto obviamente recibió una respuesta por parte del ministro de Economía y candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, a quien avisó o amenazó, no sabemos. A ver, lo escuchamos. Lo que les quiero decir es que de la misma manera que actué en primarias, tengo claro que son esos 4 o 5 vivos que están jugando al arbitraje. Me voy a ocupar esta vez, la vez pasada se Uruguay el jefe, esta vez me voy a ocupar de que escape y vaya a ganar, porque creo que alguna vez en Argentina el que especula entre el ahorro de la gente, el que sobre los arbitrajes genera ganancias ilegales extraordinarias, tiene que ir preso. Creo que la Argentina necesita algunos presos sobre la base de la especulación del ahorro de la gente y del patrimonio de las empresas. Creo que es tiempo de ponerle un límite. En la política hay que ponerle límite a los irresponsables. Con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio de la comunidad. Y yo puedo ganar o perder una elección, porque eso es secundario. Pero tengan la plena seguridad de que el 10 de diciembre me voy a ocupar de ver esos 4 o 5 pícaros en Ghana. Se los digo para que después lo que sea libertades, hasta que no los vea preso, no paren.
Ese era Sergio Massa, el presidente en ejercicio, ministro de Economía, candidato. Le falta jugar de 5 en Tigre y ya cumple con todas las funciones que podría disponer. Esto no es menos importante el marco en el que lo dijo, porque lo dijo en la Cámara Argentina de Comercios ante la presencia de distintos empresarios y referentes de los bancos, sobre todo de los bancos de capital nacional, y las cámaras que los nuclean. Habrá que ver hasta dónde llega, porque dijo que los iba a meter preso. Bueno, en definitiva, el primer paso para esto, Massa claramente por su propia voluntad o su propia potestad no los va a encarcelar, pero sí en principio tendría que hacer una denuncia, no sé argumentada en qué, y justamente la justicia luego actúe. Dijo que incluso ganar la elección para él era secundario en este caso y que su prioridad ahora era meterlos en cana, nada más y nada menos. Así que evidentemente está disgustado porque le están cambiando las dimensiones de la cancha. Massa está todo el tiempo jugando. Empezó con un reglamento y una cancha, y ahora la cancha es otra, las reglas son otras, ha cambiado significativamente. Hablo sobre todo de lo que tiene que ver con la economía, obviamente, ¿no? Ahora, respecto de denuncias, perdón, Héctor, hay una que formularon contra Javier Milei. Sí. Y quedó a cargo finalmente del juez federal Julián Ercolini. Es la primera denuncia contra Milei por sus dichos contra el peso argentino y los plazos fijos en la misma moneda, ¿no? Irresponsable. La denuncia fue formulada por la abogada Valeria Carreras, presentada ayer en los tribunales federales de Buenos Aires, y quedó finalmente a cargo del juzgado federal 10 a cargo de Ercolini. Esto es contra Milei puntualmente, claro, ¿no? Contra Milei por sus dichos de que la gente retire su plata que tiene plazo fijo, que el peso no vale nada, toda la cuestión. Dice ella que promotor de una corrida agitan el delicado momento económico nacional e internacional en el que estamos, y pidió que sean citados como testigos varios economistas que fueron los que cuestionaron a Milei, y hasta la propia candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Así que serán varios los citados como testigos en esta primera denuncia contra Milei, por lo que dicen fue en parte lo que generó esta corrida cambiaria, ¿no? Bueno, Massa, más allá de Milei, dijo que eran 4 o 5 vivos, pícaros, a los que iba a ir a buscar. No sé a quién referiría. Pasa mucho que igual nosotros conocemos a los políticos muchas veces, pero parte de los actores fundamentales de nuestro país y sobre todo de la economía, uno no sabe ni quiénes son, ni le conoce las caras, ni los nombres, te dicen Pepito. En muchos casos son empresarios muy poderosos de muy bajo perfil público, ¿no? Sí. Y son los que muchas veces cuando pasa esto se los acusa de tener la capacidad de ser un grupito que mueve el mercado. Claro, que están vinculados a las empresas que, por así decirlo, en distintos rubros, por ejemplo, la de las oleaginosas, la de los materiales de construcción, las vinculadas a los combustibles, las vinculadas al campo. Son de esos sectores de la economía, ¿no? Sí. Esos empresarios que especulan. Claro, se mueven en el mercado productivo de sus actividades principales, pero obviamente también en el mercado financiero. Pero me gustaría que por lo menos le hagan pasar un buen rato dando explicaciones a Javier Milei. Viste que Milei arranca siempre No, capital. Claro. Banco Central, Fuego, no mucho más. Fuegos tengo. Sí, usted está sintiendo los síntomas del Banco Central. Claro. Sí, gobierna Milei, ¿no? 11:21 de la mañana. ¿Qué más va sucediendo? Bueno, lo anticipaban los chicos en el pase en Córdoba, esta novedad de índole nacional. Da cuenta de que los incendios han sido controlados
y extintos en casi todos los frentes, así que por el momento es de tranquilidad la situación allí en Córdoba, cerca de Villa Carlos Paz. Claro. También está ocurriendo el mismo valor del dólar, ¿no? Se está moviendo. ¿1010? 1010 está. Sí. Se mantiene estable respecto de cómo cerró ayer. Sí. Llegó a 1045. La página más consultada ante este tipo de situaciones es Dólar Hoy, que si uno la chequea muchas veces está a 5 pesos, ahora está a 1010, pero ayer estaba a 5 y hasta 10 pesos por momentos por encima, pero tiene una correspondencia esto. Esa página es administrada, es propiedad de Ramiro Marra, que es el libertario candidato a jefe de gobierno porteño, así que hay ahí también una intencionalidad de todavía tirar un poquito más la cuerda. Pero generalmente está un pasito más adelante, porque muchos diarios toman de ahí la info, Infobae entre ellos, entonces publica Dólar Hoy a 110. Lo copia Infobae, Clarín, muchas páginas. Pero ayer estaba a 125, a 1025 y Dólar Hoy lo daba a 1040. Sí, pero después llegó a 1045 llegó y después bajó. Porque Dólar Hoy tampoco, cuando baja pone que baja, no que solamente va para arriba. Pero en lo personal pienso que es una página que siempre va como primereando respecto del dólar. A veces lo que pasa es que el dólar en estas jornadas sube, entonces por ahí ellos informan primero que sube y hasta que el resto también confirma que sube, o a veces ya bajó o subió más, entonces... Pero bueno, pesos más, pesos menos, ayer llegó. En algunas provincias leía a 1070 el dólar blue. Porque algunas provincias lo manejan como su propia escala. Después bajó a 1045, cerró a 1010 y por el momento se mantiene ahí. Veremos después, porque hay tiempo como hasta las 3 de la tarde que se mueva. Sí, lo bueno en el medio seguramente para el gobierno es que va a haber un feriado largo que detenga un poco ese tipo de movimientos, esas corridas, así que... habrá que ver cómo se tranquiliza el fin de si es que así sucede. Sí. Y hay una cuestión que no es menor, que es la brecha con el dólar oficial. Sí, que se quedó en 3.65. Sí. Ahí ya tenés una diferencia entre tener dólar o recibir dólar oficial o poder manejar dólar blue. Toda una cuestión que no es menor. El dólar blue ya vale más de 3 veces más de lo que vale el oficial. Entonces tenés la brecha sobre la brecha. Era el doble, digamos. Tenés la brecha del peso sobre el dólar y tenés la brecha del dólar oficial sobre el dólar blue. Que es una locura ya. Bueno, beneficioso para quienes, por ejemplo, tiene dólares o los que necesitan comprar algo en la zona franca, por ejemplo, que el dólar es oficial. No es menor porque encima hay muchas restricciones y si vos recibís pagos en dólares o subvenciones, a nosotros nos pasó que estábamos y lo podemos contar en un programa de financiamiento de Facebook /ADEPA y nos mandaron dinero en dólares que llegó al banco porque es una movida toda oficial. Llegaron los dólares, digamos. Entonces llegaron los dólares, pero no, por las restricciones que hay, no nos dieron los dólares, nos dieron peso y a valor oficial. Entonces nos transformaron el dinero a 3.65, ponele ahora, cuando si se manejara a valor blue sería 1010. O sea, hay tremenda diferencia entre poder cobrarlo mediante un banco o cobrarlo en dólar digital, por ejemplo, que existe hoy. Sí, además que tu capacidad de compra teniendo el dólar es mucho mayor en nuestro país, ¿no? Podríamos haber comprado en la mitad de la provincia. Entonces no es menor que la brecha, digamos, entre el dólar oficial y el dólar blue, que vale más de 3 veces más. Totalmente. Lo discutía con unos amigos igual respecto de la lógica que se instaura ahora, ¿no? Porque antes no a toda la gente le preocupaba y no toda la gente andaba como tan paranoica del precio del dólar, pero ahora mucha gente se fue al dólar y está pendiente permanentemente porque obviamente nuestra moneda está sumamente debilitada y es algo que yo entiendo que es ilegal y que hay muchos chantas dando vuelta en esto, de hecho conocerán quizá algunos, sí. Pero a la persona, al ciudadano común que tiene un sueldo, que compra un poquito de dólar como para no perder su capacidad de ahorro, es lo que le queda. Tampoco va a estar dejándote avasallar por la inflación. Porque aparte, subió el dólar blue
Y no subieron tampoco los plazos fijos. Claro, Entonces bueno, eso es lo que están pensando, de ver si sube la tasa de interés. te están liquidando, pero ya con las últimas 2 subas fuertes que hubo no subió el plazo fijo, quedó hace como Exacto, 118. quedó en 118 hace como 2 meses y ahí quedaste. El tema pasa que por poco seriedad en economía, no podés, un país como Argentina no puede tener 10 dólares como tiene, 10 clases de dólares. Dólar, Sí. hasta el dólar vaca muerta, Sí. dólar soja, dólar vaca muerta, dólar Qatar había un momento. claro, el dólar ¿cómo es? El dólar MEP. El MEP, también, que exactamente. es legal. Que es legal, pero no, eso marca la poca seriedad y también la poca seriedad que, chicos, el presidente. ¿Hace cuánto que no habla ese hombre? No, déjalo. No lo necesitamos. Está viajando, Ya lo a último nadie que le le importa, queda, ¿no? es- Ya, ¿viste? Nadie le importa. Nadie le importa. Alberto Es que Fernández. faltan menos de 2 meses, ya está. Alverso. Ya es historia. Alverso Fernández. Más que nunca, ¿no? 11:27 de la mañana. Estamos en Arriba al Día. En este miércoles 11 de octubre vamos a recibir en un ratito nada más y nada menos a Sarina Gigardino, música, cantante ella, de la Sari Band y además candidata a concejal, que va a estar charlando aquí con nosotros en la 100.9. Es hoy el Día de la Patagonia, el Día Nacional de la Patagonia, fecha que tiene como su origen el acto de 1878, donde se dispuso la creación de la gobernación del territorio nacional de la Patagonia desde el océano desde el océano Atlántico, desde el este, hacia la cordillera por el oeste, desde los ríos Negro y Neuquén por el norte, hasta el Cabo de Hornos por el sur. En aquel entonces, Nicolás de Avellaneda, presidente de nuestro país, sancionó la ley 954 que creó dicha jurisdicción y estableció la sede de las autoridades en la localidad de Mercedes de Patagones, hoy... Carmen de Patagones. No. Mercedes de Patagones. Es la hermana, Viedma sería en este caso. Mirá. Mercedes de No sabía. Patagones, que hoy es Viedma. Y desde aquí, desde la Patagonia, vamos a escuchar a algo. Me dice Brian, suena el mero mero. Esto es Patagonia, justamente. Esto no es música, es droga. No les creo nada, disculpen pero no les creo nada. Yo no quiero indirecta, yo te lo escupo en la cara. No soy trabajador pero siempre ando con la pala. Me clica tomando la rica aunque nunca la paga, ahora me la regalan. Pienso que vale más cara, mis negros todos Chile están fraccionando en la sala. 50 pa' comprar comida y todo el puesto en balas, porque siempre están preparados para noticias malas. Y que vamos, no es grita porque gasta tiempo en vano. La preparo en invierno pa' venderla en el verano. No me gusta fiar, pero si hay que hablar, hablamos. Queremos que al diablo y a la Virgen le rezamos con mi hermano, siempre con rosario entre las manos. Solo ante la Virgen o el gaucho no arrodillamos. Los ojos rojos por los cogollos que nos fumamos. Solo voy a la iglesia para el domingo de Ramos y me lo gano. María siempre me tiene un regalo. Me tiene en la cordillera ni en el hielo me resbalo. El inventor del juego, así que si jugas te gano. El gangsta de la escena, yo con nadie me comparo. Yo no vendo, vos compralo, pero no atiendo el llamado. Quiero plata y al contado, un bandolero involucrado. Y aunque me tengan fichado, no me van a ver quebrado. Mi metal rojo, pero no se me ha quemado, siempre atento. Yo nunca tuve arrepentimiento. Bandidos, policías saben que yo nunca miento. Me le escapé al civil por más que aceleró ese evento. Sigue sufriendo por lo que a mí me pone contento. Escupo droga, todos mis temas hablan de droga. Si quiero le hago plata o me la consumo toda. Sigan hablando mierda, mierda va a ser lo que coman. Tengo miles de parteros y ninguno me abandona. Y eso vale, por eso mato por mis carnales. Sustancia en cada rima como en las fosas nasales. Aunque ponga el seguro, el tiro siempre se me sale. Les doy clase fumando como el maestro Girafales. Y mis canes siempre están jugando con la suerte. Los quiero a todos drogados el día que me llegue la muerte. Recuerden al MC, olvídense del delincuente, porque cuando esté muerto se va a alegrar mucha gente. Son barberos, no por el sur está lo bueno. Si no salga a la calle pa' que veamos quién es menos. Juego de titular, es lo que yo jamás entreno. Si de verdad son gansas en el infierno nos veremos cara a cara. Y ahí van a quedar las cosas claras. No van a estar los horizontes que antes te ayudaban. No
van a haber pistolas, tampoco rifles ni espadas. Y entonces se sabrá por fin que tiene el alma mala. Los barberos por el sur vendiéndote veneno. Hago gemir los gatos, puta soy el mero mero. Mato a la madre del que toca el toca o al craquero. Nací para morir solo por la gente que quiero. Los barberos, negro por el sur está lo bueno. Si no salga a la calle pa' que veamos quién es menos. Juego de titular y esto que yo jamás entreno. Si de verdad son gangsters en el infierno nos veremos. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son Las noticias son al instante. noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. El oficialismo logró aprobar su proyecto en la reforma de la ley de alquileres. La Cámara de Diputados convirtió en ley, por 128 contra 114 votos, el proyecto de reforma de alquileres con los cambios incluidos por el Senado impulsados por el Frente de Todos, con lo cual los contratos entre propietarios e inquilinos se mantendrán por 3 años y tendrán una actualización semestral en lugar de anual como establecía la actual norma. Massa hará anuncios para consolidar el sistema de reservas. El ministro de Economía y candidato presidencial postergó el inicio de la gira federal que iba a comenzar este miércoles en las provincias de Mendoza y San Juan para realizar anuncios de medidas para consolidar el sistema de reservas para que el próximo presidente no tenga problemas, sea yo u otro. Tengo claro que se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección, seguro más. Noticias al instante. Continúan los enfrentamientos entre Israel y Hamas con más de 2.200 muertos en total. La zona sigue en conflicto con más de 1.200 israelíes muertos en los ataques de Hamas en Israel y más de 1.000 palestinos que murieron en la Franja de Gaza en los posteriores bombardeos israelíes, según las autoridades. Boca cayó ante Belgrano en un partido plagado de goles. Belgrano de Córdoba, jugando un primer tiempo de gran nivel, superó a Boca Juniors 4-3 en el encuentro que cerró la octava fecha de la zona B de la Copa de la Liga Profesional, en la que se ubica como líder, mientras que los de Almirón quedaron relegados a la 11ª colocación. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ya volvemos con más rock nacional. Con más poesía urbana. Es volar con las Radio Nuevo Día 100.9, edición primavera 2023. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. Bon apetito. Fábrica de pastas artesanales. Tenemos variedad de pastas, ñoquis, ravioles tradicionales y artesanales con varios rellenos, tallarines, canelones, lasañas, sorrentinos. Todos los días un menú diferente. Los miércoles, sorrentinos de corderos. Los jueves, ñoquis rellenos. Los viernes, variedad de crepes. Y los sábados, nuestros ravioles de salmón con masa de tinta de calamar. Estamos en Comodoro Rivadavia 430 y ahora también en San Benito, calle 13, número 1718, Rotonda Asturias. Hace tu pedido a nuestro número de siempre, 440-000. Y para retirar en San Benito, al WhatsApp 2966 21 30 13. Es el lugar, Bon apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Fábrica de pastas artesanales Bon Apetito. Si la llama es azul, tiene el visto bueno. Verifica periódicamente tus instalaciones y artefactos a gas con un instalador matriculado y evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Para conocer más información sobre este tema, ingresa en camusigas.com.ar. Camusi, más que energía.
El rock nacional argentino es el eco de nuestras vibraciones. Haber nacido en América es como una bendición. El reflejo de una sociedad en constante evolución y rebeldía. Tan bueno que algún día escribiré la ficción. Sé parte, hace contacto. Primavera 2023. Email, eldiarionuevodía@hotmail.com. Radio Nuevo Día 100.9. Música y noticias. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. Lo último en tecnología, celulares, notebooks, televisores, consolas y juegos, cámaras, audio y más. Tenemos promociones bancarias y cuotas sin interés. ¿Qué estás esperando? Visítanos en la Zona Franca, Río Gallegos, en Ruta 40, kilómetro 123. Búscanos en las redes sociales o consultanos al 2966 51 1500. Zona Franca Tech, la innovación en cada clic. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Atención cultivadores, Sanju 420 tiene noticias para vos. Sanju 420 es un emprendimiento santacruceño que busca brindarte soluciones para tu cultivo de cannabis. Somos fabricantes de paneles LED Full Spectrum de 200, 300, 400 y 600 watts con un año de garantía. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito. Enviamos el panel a cualquier localidad de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. También hacemos venta por mayor para Grow Shop. Ya sabes, para que tus cultivos tengan éxito, Sanju 420 Grow Shop. Encontranos en redes sociales, en Facebook como Sanju 420 y en Instagram sanju420.shop o comunicate al 2966 232570. Sanju 420 Grow Shop. Desde el blues hasta el punk. El rock argentino es un crisol de géneros que alimenta el alma y despierta conciencias. Y aquí volvimos con más. Radio Nuevo Día 100.9. Espacio publicitario. Primavera 2023.
Bienvenidos a Arriba al Día con Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Carolina Taberna, quien vamos a convocar en un ratito nada más desde el móvil de la 100.9. Está Héctor Mancilla, Fernando Torno, igual que salió a hacer un mandado. Y quien te habla, Julián Quirós, acompañándote en las mañanas de Radio Nuevo Día. En este caso, recibiendo a dos integrantes del Sublema 19 de diciembre de Unión por la Patria, candidatos a concejales. La lista más armónica, la más afinada, podríamos decir, en términos musicales estoy hablando, porque suena bien. Claro, exactamente, la integra y podríamos hacer 58 millones de chistes al respecto. Está Sarina Giardino y Claudio Aranda, lo conocen como Chicho. Ellos integran justamente este Sublema, encabezan este Sublema, pero además son músicos muy reconocidos locales, Sarina de la Saribán y Chicho de Guasos, a quienes conocerán justamente por las distintas presentaciones que tienen en la ciudad y en la región. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Buen día. Buen día para toda la audiencia. Buen día, chicos. En una nueva experiencia, ¿no? Yo creo que quien sale a escenario un poco de fachatez, de caradurez a veces tiene, ¿no? Pero ir a un escenario es una cosa, los nervios de una presentación es una cosa, y ya una propuesta como la que están encarando de exponerse a la opinión pública y al voto sobre todo, es otra situación totalmente distinta, ¿no? Sí, es totalmente diferente, y aparte que salimos de nuestra zona de confort, porque ponerle ya... Es como yo me río con Chicho de que por ahí uno arriba del escenario ya se le fue el tema de la vergüenza, por ahí siempre están los nervios, qué sé yo, pero con esto es como que no, todavía no me puedo... Me sigo poniendo nerviosa, se me traba la lengua. Era como cuando empecé a presentarme con Saribán. Pero bueno, yo creo que pasa siempre cuando uno va a lo desconocido también. A todos nos debe pasar, o capaz que casi todos, pero bueno, contentos igual. Estamos contentos, que eso es lo importante. Contentos y seguros también. Ajá. Buen día a toda la Buen día, audiencia. Chicho. Al fin los veo. Al fin los conozco en persona. Siempre lo escucho todas las mañanas. lo Chicho me escucho. decía que lo reescucha. Sí, Entonces, lo bueno. escucho siempre, lo escucho siempre. Chicho, ¿y cómo tomaron cuando le propusieron ser concejales? ¿Fue Grasso en primera persona lo que le llevó la propuesta? ¿Cómo fue? Sí, en mi caso sí. Claro, me por habló él. teléfono, ¿no? Sí, Por sí, teléfono, y bueno, la primera reacción fue... ¿Qué? Pero, ¿qué hago? ¿Yo qué voy a hacer ahí? Porque sinceramente pensé eso. Claro. Y me tomé unos segunditos más y dije, ¿por qué no? En 18 años en la música pasé buenas, pasé malas, malísimas. Y sí, digo, bueno, ya hace mucho tiempo yo venía pensando, ¿y por qué acá no será así? ¿Y por qué no será de esta forma? Claro. Y capaz así impulsamos a las otras bandas, nos impulsamos nosotros, y siempre con vistas a hacer crecer el lado cultural en ese momento en la música. Hoy teniendo diferentes reuniones con los grupos de teatro, con los grupos de danza, con los de cerámica, vemos que por ahí en un punto nos encontramos con las mismas necesidades que tenemos nosotros, que es por ahí salir de la provincia a mostrar nuestro arte, los medios de transporte, por ahí los fondos que un ayudín no nos vendría mal a muchos de nosotros. Y bueno, ir por eso, dije, bueno, es la oportunidad que siempre esperé para decir las ideas que tenía y explayarme en eso. Y bueno, y llegó, sin pensarlo, llegó, y más que nada es eso por ahí, no pensar en ganar o perder o esto o el otro, sino en plantar la idea y que esa idea la lleve a cabo alguien. Tiene que ver el hecho de que acompañen la gestión actual también con las oportunidades que se les han brindado en los festivales de cumpleaños de la ciudad o en las distintas propuestas que desarrolló el municipio. Sí, con lo que él quiere decir de la ayuda, de que uno necesita ayuda, a eso mismo nos referimos, ¿no? De que que se gestionen festivales, que haya eventos, que se tengan en cuenta a las bandas de Río Gallegos para cualquier aniversario, no sé, de algún gimnasio municipal, porque eso es un motor para nosotros para seguir laburando, que antes no pasaba. Sí, a ver, el aniversario gallego obviamente sí estuvo siempre, pero era totalmente diferente, no teníamos lugar tampoco para decir
che, bueno, nuestro trabajo, porque lo nuestro es un trabajo, nuestro trabajo lo cobramos tanto, ni siquiera esa posibilidad teníamos. Íbamos... Tenías que hacerlo de onda porque era... De onda, de honores, o te ponían un precio. Yo creo que a nadie le debe gustar que le pongan el precio O de la su vieja que trabajo. conocía esa, te damos la oportunidad de que te conozcan. Claro, entonces esa es la ayuda que nosotros necesitábamos y que seguimos necesitando, que por eso necesitamos que esto no se corte y por eso creo que decidimos estar. Cambió mucho. Justo ayer tuvimos reunión, tratamos de dividir, viste, como, bueno, obviamente es complicado coordinar, entonces vamos dividiendo por sectores y ayer nos juntamos con músicos de todo lo que es estilo, justo de nuestros estilos. Y bueno, y todos coincidimos en eso, de que fue un cambio muy grande, un antes y un después, de que el tema del festival es una vidriera para nosotros, que nos conozca mucha más gente, y todo eso igual te ayuda te incentiva a proyectar. Claro. Porque si vos no tenés a alguien que te esté ayudando, todos coincidimos de que nadie quiere nada de arriba, no es la onda es explotar el Estado, no. O sea, que el Estado nos ayude a trabajar. Que tengamos eso que nos incentive a seguir laburando, a proyectar, a salir de Gallego, a representar a nuestra ciudad, que yo creo que es muy importante que tengamos la cultura o en una sociedad muy importante. Sí, así como en la cultura, en el deporte, ¿no? En todos los ámbitos. Que las personas puedan no solamente aspirar a ser un empleado, sino también a trabajar Claro. y vivir de algo que les gusta, ¿no? A fomentar la pasión. Es lo que decís vos con el deporte. Mirá, sin ir más lejos, hoy tenemos pibes de boxing, de hispano, de diferentes clubes que pudieron soñar y llegaron a primera. Mirá, lo tenés al Toto que está jugando con Messi. Sí. Ayer estaba comiendo asado con nosotros el Toto. Y vos decís, ¿por qué nosotros no podemos soñar con eso? Del día de mañana, tal vez los que vienen atrás puedan salir, puedan llegar, puedan... Pienso en ustedes que son de la música, un fenómeno como el de qué personaje, que el tipo estaba en una piecita, ensayaban con sus amigos y hoy el tipo pasea por los mejores lugares del mundo, canta, se ha hecho muy conocido. Claro, por eso, no solamente que sea el factor suerte que nos ayude, ¿me entendés? Por ahí darle el envión o generar eso para armar un circuito hoy en la provincia, porque vos ves Buenos Aires, Córdoba, Catamarca, están toda la semana laburando con la música, pero convengamos que las distancias también son mucho menores. O sea, acá a 20 kilómetros tenés un pueblo, a 100 kilómetros otro, y no te cuesta. La idea por ahí acá es armar ese circuito provincial y que podamos tener, ¿por qué no?, un intercambio cultural entre bandas. Decir, bueno, mirá, hacemos un convenio intermunicipal, nos traemos 2 bandas de Caleta, mandamos 2 bandas a los antiguos, que los antiguos para nosotros es muy lejano. Sí, o grupo de baile o de teatro, lo que sea. Repegarla para poder estar en ese festival, que es un festival importante, re lindo, y bueno, uno nunca deja de soñar con eso. Chicos, y saliendo un poquito de lo cultural, del métier cultural donde ustedes son protagonistas e impulsan distintas ideas, en caso de ser electos concejales, ¿qué es lo que le preocupa a la ciudad? ¿Qué es lo que le dice el vecino en ese boca a boca, en ese contacto? Y lo que le preocupa al vecino o lo que me preocupa a mí. Y a vos también. Sí, por ahí, una charla que tuvimos el fin de justamente fue el tema de los perros. Los perros, por ejemplo. Es difícil encontrarle la vuelta, porque o sea, a mí me encantan los perritos, las mascotas me encantan, pero es difícil encontrar una vuelta a eso también. Sí, en realidad a mí por ahí lo que sí me di cuenta ahora que estamos como metiéndonos en esto, lo que me preocupa es que no se pueda ver, o sea, que no veamos todo lo que esto mejoró. Ponele, está el comentario de yo no hubiera gastado tanta plata, y o sea, a mí no me importa decirlo porque está en todos lados, no hubiera gastado tanta plata en festivales, hubiera hecho calles. Se hicieron más de 500 calles, se faltaron más de 500 calles. No es que por hacer festivales se dejó de hacer una cosa o nos privamos de otras, no, pero tenemos que entender que en 2 años, porque fueron 2 de pandemia y mucho no se pudo hacer, mejoró muchísimo y por ahí eso es lo que a mí me preocupa, que no podamos ver eso. Tenemos una ría hermosa, tenemos una plaza que estaba totalmente abandonada y hoy es súper agradable estar ahí, el centro, pero bueno, tampoco que se puede abarcar todo al mismo momento. Bueno, mira, a mí me pasó en 2021,
cuando nos tocó participar del aniversario de Río Gallegos junto a la Conga, que yo me bajé del camión. Yo trabajo en la municipalidad hace 17 años, en obras públicas. Soy maquinista y De ahí era que te sacaba. y camionero. Ese es mi oficio, no soy músico. Y bueno, me pasó que me bajaba del camión y me subía al escenario. Todo el día mi recorrido, cuando no riego, llevo agua a las obras, al muelle, la ría, ahora en el barrio Santa Cruz que se está haciendo el gimnasio, en San Benito cuando estuvieron faltando la 13, la 22, y por ahí desde adentro se ve un cambio igual. Fue por eso que también yo dije, y bueno, vos como trabajador municipal das cuenta que se te han brindado las herramientas para laburar. Sí. Este año, estos últimos 4 años, sí hubo un cambio. Hasta mi sector sufrió un cambio. Años anteriores, y me voy a hacer cargo de haber agitado a los compañeros para ir a cortar la San Martín y diferentes cosas por unas cuestiones que en mi sector la situación edilicia era lamentable. Hoy tenemos no, yo estoy en forestación en la Laguna Ortiz. Ahí va. Bueno, no teníamos baños. No teníamos una oficina, no teníamos la computadora que usa para imprimir los recibos, cosas básicas. No teníamos nada, inclusive sufrimos un incendio. Por suerte fue en un horario que ya habíamos salido, pero fue de un segundo a otro, no quedó nada. Y si yo vi esos cambios desde adentro y también desde el lado de afuera, que era la cultura que siempre se lo dejaba para lo último, y digo, bueno, se está haciendo, y sí, pongo la cara, porque vi que se podía hacer. Y yo creo que igual, o sea, es eso, obviamente, a ver, siempre van a faltar cosas y siempre vamos a querer más, pero sí, creo que todos tenemos que ser conscientes que estuvimos muchos años esperando cosas que no se cumplieron, y algo que se tocó en la reunión de ayer que me pareció muy importante es... porque yo también me preguntaba, yo digo, bueno, ¿por qué sumarme si yo no tengo nada que ver nunca, pero nada, o sea, cero? Siempre fue como muy aparte de la política, pero bueno, entendí que hay que involucrarse, y algo que se dijo ayer, yo digo, bueno, a sumar, y bueno, y si nos equivocamos todos juntos. Es importante involucrarse, sumar con lo que se pueda, que sea de nuestro lado, porque qué mejor que nosotros como artistas podamos dar nuestra opinión a que otra persona hable por nosotros. Y salir un poco de eso tan contracturado que bueno, que siempre tienen que ser políticos con experiencia. Y yo digo, ¿por qué? ¿Por qué tienen que ser siempre los mismos de siempre, que tengan experiencia en lo que estén? No, bueno, vamos a involucrarnos, vamos a apoyar. Después que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero, y si no tenemos la oportunidad de estar, bueno, vamos a estar pinchando ahí para que las personas que ocupen ese lugar... planteamos la idea. Planteamos la idea. Respecto, yo le pregunto mucho esto, porque hay 62 listas a concejales y a cada uno que se sienta allí le pregunto cómo hace o cómo es el ejercicio de instalarse en la opinión pública, de que el vecino o la vecina lo conozca, porque en muchos casos uno no lo conoce realmente. Nosotros que estamos acá, a veces que entra gente que no lo he visto en mi vida, pero ustedes, digamos, corren con ventaja en ese sentido, sobre todo vos, Ari, que sos quien encabeza la lista y quien es la que está al frente de la banda. ¿Cómo es la recepción de la gente? ¿Te das cuenta que ya te conocen de otro lado, justamente? Roba un montón con las fotos, roba muchísimo. No. La verdad que la recepción ha sido muy buena. A mí me gusta igual que no siempre me digan las cosas lindas, sino que también esté la crítica, mientras sea crítica constructiva. Que sea con buena leche, que sea con algo que realmente piensan que... O sea, que sea con buena leche, y me ha pasado de recibir un par de mensajes por privado y decirme, mirá, y darme su punto de vista, que no está mal. O sea, para eso estamos, o sea, tenemos libertad de opinión. Claro. Siempre que sea constructivo. Pero no, y con respeto. Y la verdad que la recepción ha sido muy buena. Y cuando salimos a caminar, sí, hay gente que te reconoce, obviamente, y te piden fotos, y bueno, y a mí me encanta, y que nos digan, está buenísimo, y eso, que la gente, hay mucha gente que me ha dicho está buenísimo que se involucren, que prueben, que sea gente que no tenga nada que ver con lo político, que estemos igual, así. Sí, a mí me sorprendió igual, porque como les decía fuera del aire,
Es controversial, la música y la política siempre Claro. fue un tema Ujú. controversial. Pero bueno, me sorprendió a mí que un montón de gente nos apoyó, nos tiró muy buenas. De mi parte, no recuerdo ninguno que me haya tirado la mala. Yo hace 18 años que vengo con la música, 17 con mi laburo, ya siempre laburé, los 16 años laburo. Y bueno, en mi laburo cuando les comenté a mis compañeros, se pusieron contentos. O sea, lejos de decir, no, ¿y vos qué hacés ahí? Y todo, no, se pusieron contentos porque en sí en mi trabajo siempre fui de luchar y de buscar mejoras para todos, ¿no? Pero ahí en el entorno laboral de la música, amigos personales, conocidos que nos siguen, igual me tiraron re buena onda. Así que bueno, súper contento y me alivió un montón. O sea, no me pesó el hecho de haber dicho sí, justamente por eso, porque sentí el apoyo de la gente. Sí, sí, igual yo creo que uno no siente, o sea, como que no sentimos igual tanta presión y nada, porque si dijimos que sí, por algo es, Claro. y porque realmente vimos los cambios, y porque realmente nosotros nos sentimos muchísimo mejor. Si no, hubiéramos dicho que no, si nunca tuvimos nada que ver con la política, o sea, era fácil, no. ¿Qué No, y hace? lo bueno que, bueno, Pero con, sí. con Sari, si bien siempre nos cruzamos Un detrás de escenario. los escenarios y todo Sí. eso, más que un buenas noches, hola, ¿cómo estás? Sí, sí. Más de eso no fue. No para, un colega. Hoy que estamos en esto, pudimos conocernos un poco más y sí, los dos somos de ese tipo de personas que asumen el compromiso al 100, a medias nada. Así que bueno, por eso estamos trabajando full y escuchando por todos lados diferentes grupos, cada uno en su arte, ¿no? Ujú. Y sí, en sí, básicamente todos buscamos lo mismo, expandir nuestro arte. ¿Cómo continúa esto, chicos? ¿Dónde los pueden contactar la gente? ¿Qué Bueno, quiere saber de ustedes, de la lista? bueno, yo hice una... Me demoré un poco igual, ¿no? Pero bueno, hicimos No una voy a decir nada. fanpage que se Sí. llama 19 de diciembre, que es el nombre del sublema, o creo que le puse sublema 19 de diciembre, Río Gallegos. Así que bueno, ahí vamos a estar estamos subiendo todo lo que vamos haciendo día a día, ya tenemos nuestro jingle, así ¿Hiciste que lo hicimos como entre todos. Ah, sí, bien, en realidad ahí. yo no aporté en nada. Sí, solamente con puse la Nico, voz. con Tami. Pero bueno, está Nico Sten que se Sí. encargó de hacer toda la producción, y Yamila Mayorga que escribió la Un monstruo, letra, Nico. Sí. ahí Un también Chicho sumó. Así que bueno, nada, es la idea de llegar a ese mensaje de lo importante. Creo que lo más importante es que la gente se dé cuenta la importancia que tiene la cultura, la importancia que tiene todos los festivales, porque no es solamente subir a un escenario y está todo muy lindo, porque esto atrae al turismo, genera un montón de suma en plata interna, digamos, por así decirlo, porque está todo lleno, porque tenés emprendedores, porque entonces eso sirve un montón para la sociedad igual. Yo creo que teníamos una ciudad bastante dormida y hoy es totalmente diferente. Y Perfecto. eso es gracias a Pablo. Gracias. Sarina Giardino y Claudio Chicho Aranda encabezan el sublema 19 de diciembre, acompañando a Pablo Grasso a la reelección en las próximas elecciones, justamente del 22 de octubre. Yo tengo la última. ¿Qué le dijeron sus compañeros de banda? Bueno, hay un tema ahí, porque... La verdad. Sí, no, yo voy a decir la verdad. Nosotros... Porque de alguna manera, en tu caso, vos también representás a los otros muchachos, ¿no? Claro. Al resto de la banda. Claro, y bueno, y hay un tema, es como decía Chicho, los músicos, o yo creo que en todos los ámbitos del arte, es como que siempre estuvimos muy separados ahí con la política, y renegados, siempre tuvimos nuestra opinión, entonces yo al tener una opinión, tanto tiempo decir, no, yo no me voy a involucrar con esto, yo no voy a dejar que esto, y bueno, y acá me ves, pero bueno, yo también me tengo que permitir cambiar de opinión. Uno se tiene que permitir cambiar de pensamiento, cambiar de opinión, y esto no es por ventaja de nada, sino porque uno realmente vio los cambios. Y por ahí con lo que me pasó con los chicos es, yo obviamente me gustaría que la gente pueda separar el Sarina de Saribán y Sarina en la política, pero es muy difícil. Es muy difícil. Y aparte, capaz que te beneficia, incluso. Sí. Porque ya te conocen. O por ahí, qué sé yo, claro, o por ahí, no sé, yo no quiero que los chicos piensen que esto nos puede llegar a cerrar puertas, o sea, el trabajo es trabajo y Saribán es Saribán, que es otro trabajo, pero bueno, sí, obviamente tuve ahí el apoyo de algunos, después otros me fueron muy sinceros y me dijeron, mirá, no me parece,
Pero bueno, está bueno igual que me digan que nosotros somos hermanos con los chicos, entonces es como que no me van a tirar todos colores de rosa porque saben que, no, y me dan sus opiniones, pero la mayoría estuvo de acuerdo y me alienta, así que bueno, eso está bueno. No, mis guasitos de 10, la verdad que siempre haciendo el aguante, apoyándome. En sí, yo cuando pensé en formar de guaso, primero que nada pensé en el grupo humano. Así que tenemos un grupo humano muy lindo y los chicos sí, me apoyan, van a las reuniones, van por ahí a hacerme el aguante, pero siempre con la mejor. Así que yo estoy chocho con mis músicos, que era lo principal por ahí que me importaba, que ellos, la opinión de ellos, que son los con los que convivo diariamente, viajamos, andamos para todos lados juntos, y bueno, para mí era importante y me apoyaron, por eso le estoy dando fuerte, como todo. Perfecto. Sarina Giardino y Claudio Aranda Chicho nos visitaron en Radio Nuevo Día. Si llegamos con los tiempos, los esperamos nuevamente, ¿sí? Y si no, antes de la elección, si no, después vendrán en formato musical. ¿Tiramos una acusticazo o no? Obvio. Sí, me vengo con el... Nosotros los viernes tenemos una sección que se llama Modo Acústico, así que tranquilamente podemos. Me autoinvito entonces. Perfecto. Yo también. Muchas gracias por su Los uniformes amarillos, ¿no? Sí, los uniformes de béisbol. Amarillos, sí. Esas remeras tipo béisbol. Claro, sí, usamos formato de béisbol. Bueno, ya hablando de la música. Siempre por ahí apunté en lo que es vestuario, como para darle un aire diferente. Y bueno, hacer otra cosa diferente, apostar más a la escena, por ahí que siempre apuntaba a la música, tratar de ser lo mejor o sonar lo mejor posible en la música, pero también después del tiempo me ayudó a entender que el vestuario, el show y digamos que el circo también importa, es entretenimiento al fin. Perfecto. Muchas gracias por su visita, chicos. A ustedes Gracias por la invitación. Hermoso el espacio y bueno, al fin los conocí, ahora ya en la radio ya tienen cara para mí. Perfecto, buenísimo. No sé si es bueno o malo, pero tenemos un oyente más ahí de las mañanas. Mamografías gratuitas en el CAPS Peliche. Está Karina Taverne en el móvil de Nuevo Día hablando con Cecilia Gorriz, directora general de Promoción y Prevención de la Salud. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bienvenidos, como les decíamos en la salida anterior, una nueva transmisión con ustedes porque sabíamos de este servicio que se está brindando desde el Centro de Atención Primaria Fernando Peliche, que está ubicado al final de la avenida Kirchner y Balbín, con mamografías gratuitas enmarcadas en este mes, Octubre Rosa, de concientización y lucha contra el cáncer de mama. Estamos con la doctora Cecilia Gorriz, directora general de Promoción y Prevención de Salud, que depende de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad. Doctora, muchas gracias por estos minutos. ¿Cómo va? Buen día, bien, acá andamos en la campaña de este mes tan importante que es, en realidad el día es un día especial, pero digamos, se hace todo el mes la campaña para la prevención de esta enfermedad que es tan común en las mujeres, que tiene una incidencia de una cada 8 mujeres va a padecer esta enfermedad según la estadística. Entonces es tan importante poder realizar este estudio que en realidad lo que intenta es encontrar por ahí tumores muy chiquititos que siempre ayudan a que la sobrevida sea mayor y la curación, digamos. Esa es la intención de poder realizar este estudio a tiempo. En este caso puntual, esta posibilidad que ustedes brindan en el mes de octubre es de hacerse las mamografías gratuitas sin tener prescripción médica y sin necesidad de sacar turno. Exactamente, esta es la novedad, porque generalmente se necesita la prescripción médica para realizar cualquier estudio, laboratorio. Acá la novedad y como quisimos, digamos, llegar a hacerlo más fácil. Entonces, es sin prescripción médica, vos venís, estás de paso, venís a vacunarte y pasás y te haces la mamografía. Así que la idea es que todo ese tema burocrático, a veces que también lleva un tiempo, ir al médico, pedirla, hacer la prescripción, venir, sacar un turno, eso no pase.
Perfecto. Entonces, bueno, por la mañana, de 9 a 13 horas, se va a poder realizar la mamografía sin prescripción médica, por supuesto que gratuito, el estudio. Y ¿qué días? Van a ser los lunes, los martes, miércoles y viernes. El único día que no se puede realizar va a ser el jueves porque se utiliza el espacio para otros estudios. Perfecto. Así que, pero va a ser durante todo el mes. Directamente se anuncian, por ahí toman algunos datos para ingresarlos al sistema y nada más que eso. Datos mínimos, porque recién yo Con lo completé DNI, también. sí. No, Básico. Básico. Sí. Es muy importante que todas las mujeres nos hagamos este estudio. ¿A partir de qué edad, doctora? Está indicado a partir de los 40 años. Como regla general, hay muchos estudios por ahí que dicen que incluso un poco después, pero como regla general en Argentina se hace a partir de los 40 años. Y si hay antecedentes familiares, que eso es muy importante, por ejemplo, una mamá, una hermana, una tía que haya tenido cáncer de mama, se sugiere realizar antes el control. Generalmente estas mujeres que tienen ese antecedente de peso, el ginecólogo le va a decir, bueno, mira, hacete ecografía y después te hacemos la mamografía. Pero nunca hay que perder de vista que hay casos, por ejemplo, con mujeres de 25 años que tienen cáncer de mama. Sí. Obviamente la incidencia aumenta con la edad y se ha visto que a partir de los 40 empieza esa incidencia, por eso se hace todo este trabajo de una mamografía anual. Pero en realidad, sobre todo cuando hay ese antecedente, no hay que perder de vista eso. No es una enfermedad que me va a aparecer cuando tenga 40 años o más. No, hay que estar atento. Nosotros también promovemos, por ahí tenemos en nuestras redes de la Secretaría de Salud el autoexamen, que también... Esto es importante, ¿no? Sí. ¿Lo podemos hacer? Sí. ¿Es factible? Sí, si bien no tiene o sea, no es que si yo me estoy bañando y tengo un bultito, es un cáncer, no es un diagnóstico de certeza, pero sí es una pauta de alarma importante que tenemos las mujeres, esto no sé qué es, pero bueno, voy a consultar. Claro, antes no lo tenía, apareció. Exactamente. Y nosotros en este sector donde trabajo, que es la promoción y la prevención de salud, intentamos siempre remarcar que la salud es muy importante y que la gente con su autocuidado, con todos estos estudios, tiene que poner maximizar, digamos, el poder estar sano, desde una alimentación saludable, hacer ejercicio, dejar de fumar, bueno, hacer todos estos exámenes, las mujeres especialmente también que tienen, bueno, los hombres también tienen sus exámenes, pero bueno, y que es un tema del autocuidado, o sea, es un tema de que las personas deben empezar a hacerse responsables de su propia salud, no ir al médico cuando, bueno, ya estoy enfermo, cuando ya tengo la presión que me explota una arteria y termino con una ACV, no. Entonces, bueno, trabajamos mucho desde eso, que a veces es muy difícil, porque yo digo, es como para hacer una campaña publicitaria, que la salud no le importa a nadie hasta que la perdemos. Que ese es el gran... Una gran verdad. Sí. Entonces, bueno, ahí estamos. Hoy con este granito de arena intentando ayudar a esto. Entonces, lo recordamos y lo reiteramos. Nos preguntaban ahí, estaban mirando la transmisión, los seguidores de Nuevo Día nos preguntan, ¿a qué hora dan turno? Bueno, vamos a reiterar, le pido por favor que reiteremos la información de esta campaña que va a estar vigente todo el mes de octubre. Sí, es sin turnos, vienen acá al Peliche a partir de las 9 de la mañana hasta las 13 horas, todos los días menos el jueves. Perfecto, y esto está disponible, estas mamografías gratuitas para mujeres de todas las edades. Sí, a partir de los 40 años, sí. Y por ahí hay mujeres que tienen su pedido médico que no están dentro de ese rango etario, que como decíamos, por ahí tiene un antecedente familiar de cáncer de mama, que se vengan con su papelito, porque por ahí tiene 25 años y va a decir, no, es a partir de los 40. Pero si tiene ese antecedente,
que se venga con el papelito, con el médico por ahí ya le pidió y puede pasar tranquilamente a hacérselo también. Perfecto. No es restrictivo a la edad, digamos. Perfecto. Atienden a personas que tengan o no tengan obras sociales en distinto. A todos, sí, con o sin obra social. Bien. Respecto, y esto ya para ir finalizando, de los otros servicios, aquí yo estuve esperando ahí un ratito y observando que hay unas cuantas mujeres ahora esperando para atenderse, por suerte, para realizarse la mamografía, pero brindan muchos servicios aquí en este centro de atención primaria, Fernando Peliche. Estamos, primero los médicos que están siempre, hay pediatras, hay médicos generalistas, ginecóloga, obstetra. Teníamos, puericultora, que ahora se fue porque va a tener su bebé, así que después vendrá con su bebé a trabajar. Después hay odontología, tenemos oftalmólogo, que está el doctor Murray. Sí. Después tenemos, también se hacen los lentes y las prótesis, las prótesis dentales, que también se trabaja sobre eso. También están... se pueden hacer rayos, placas, hay diagnóstico por imágenes, y hay días que se hacen ecografías también. Y después, tenemos también un taller de rehabilitación neurocognitiva y uno de estimulación neurocognitiva que lo da un psicólogo, el licenciado Luna. Así que básicamente esos son. Después tenemos varias cosas más que hacemos saliendo a los barrios. Claro. Sí. Y tenemos un día que se hacen los test de HIV, que son los jueves a las 17 horas, vienen directamente y se hacen el test, que también es gratuito, es confidencial, así que eso también, y el vacunatorio, nuestra gran estrella, que está 24 horas casi. Sí. Cualquiera de las personas que nos está viendo a través de nuestras plataformas o escuchando a través de Radio Nuevo Día, que quiera tener mayor información, lo puede contactar, puede buscar a través de redes sociales, que es lo más sencillo. Sí, tenemos Facebook. La Secretaría de Salud tiene desde el año pasado, su red de Facebook y de Instagram, que es Secretaría de Salud Pública Río Gallegos. Y ahí vamos subiendo todas nuestras actividades, todo lo que se va haciendo día a día. Tenemos, por ejemplo, ahora una actividad, hemos salido al supermercado a hacer el módulo de prevención de diabetes, trabajamos muy fuertemente en eso, que es la prevención. Hacemos un trabajo que no solamente es la glucemia, tomar la glucemia, sino que tenemos una escala que se usa a nivel mundial, que se llama de Findrix, que tiene muchas preguntas, y eso nos da, con todos los otros datos, una perspectiva de si yo puedo tener diabetes de acá a 10 años. Y lo estamos haciendo ya desde hace 2 años, y la verdad que la respuesta es fantástica. Sí, lo hemos hecho en supermercados. Ahora, en estos momentos, se está haciendo en todos los entes municipales. Ahora están en la central, pero en Tránsito, en la calle Aconcagua, donde la gente va a hacer su trámite y se puede hacer esto también. Perfecto. Es otra gran línea de trabajo que tenemos. Bien. Así que pero cualquier duda pueden venir acá al Peliche. También están el horario de atención. El horario de atención, cualquier duda que tengan, pueden, las chicas. ¿De qué hora están? El Peliche está abierto desde lunes a viernes de 8 a 20 horas. Perfecto. Así que, Perfecto. Bueno, ahí queda toda la información disponible para ustedes, incluso a través de las redes también se pueden informar cómo sacar turnos y demás. Doctora, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Esa era Karina, nuestra compañera desde el móvil de la 100.9 en el CAPS Fernando Peliche, justamente contándonos, trayéndonos desde allí las novedades, mamografías. Lunes, martes, miércoles y viernes están disponibles los turnos en esta dependencia de la Secretaría de Salud Pública de la Municipalidad de Río Gallegos. Y de esta manera, desde la Secretaría de Salud Pública se pliegan a lo que es toda la movida del Octubre Rosa, ¿no? Exactamente, mi estimado Héctor, bien vale la acotación. Así que de esta manera vamos cerrando esta edición de
Miércoles 11 de octubre, hay un poco de viento, está nublado el cielo en la ciudad de Río Gallegos y nos despediremos hasta mañana jueves. Cerraremos esta semana corta. Mañana por la mañana, quédate que en un ratito vienen Beto con Claudia con Fuera de Contexto. Héctor Mancilla, Fernando Tornú, Julián Quiroz es mi nombre, junto a Karina Taberne desde el móvil y Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Hicimos una nueva jornada de Arriba al Día. Cuídate mucho, que tengas un excelente miércoles. Te mando un abrazo. Chao. Tengo tanto amor que nunca me muero. Y lo bandolero y no le tengo miedo. Tengo tanto amor que nunca me muero. Me siento ropanquero, estoy blindado, perro. Soldado sin disparar que es el corazón.